Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Esta charla se la debía aquí a mi amigo Rafa porque tuvimos un pequeño percance en la última por mi inexperiencia, pero bueno, nuevamente estamos aquí y en el día de hoy tengo, a mí ya es que este hombre despierta energía, alegría y ganas de compartir cosas. Entonces voy a presentaros, que seguramente más de uno y una lo conozcáis. Él es Rafa Dávila, él es orientador educativo en el plano profesional y cuenta a su espalda con una larga experiencia, ¿no?, en el campo de la formación continua, también en la educación formal y no formal, y cuya labor, entre otras muchas, consiste en facilitar el desarrollo de actitudes y competencias personales y educativas. Además, sé que tiene una pasión por la fotografía sensacional y veo tus publicaciones por Twitter y tengo que decirte que fotos muy, muy chulas y muy bonitas. Y Rafa, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Buenas Antonio. tardes. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Nada, pues un placerazo estar aquí. Ya lo fue la otra vez esa que se quedó entre tú y yo. Lo que ocurrió ahí queda entre tú y yo. Pero bueno, que es un honorazo, ya te lo dije aquella vez y te lo vuelvo a decir. Para mí es un honor participar en este proyecto que arrancaste con tanta ilusión y a la vista está el exitazo que está cogiendo, el empaque que está cogiendo y lo que te dije en su día te lo vuelvo a decir. O sea, para mí que hayas incluido mi nombre en la lista de nombres que estás trayendo a tu programa o no sé cómo llamarle a esto, Canal, sí, a tu canal, es una pasada. O sea, ver el listado de nombres y ver mi nombre ahí, para mí es una pasada. O sea, que es un honor estar aquí contigo y un placer compartir este ratito y contestarte a lo que me quieras preguntar y aprender el uno del otro. Muchísimas gracias, de verdad, Rafa. Ya lo hablamos en la otra charla también que tuvimos. Bueno, tu nombre yo te lo digo sencillamente. Al final yo veo a personas por Twitter, veo qué tipo de labor desarrollan, qué tipo, y yo te vi a ti y dije, ya te lo hablé también en la otra ocasión y también lo vuelvo a repetir, ¿no? Hay algo que no sé cómo definirlo, no lo puedo describir quizás tanto con palabras, pero una sensación que tú, no sé, que olfateas, ¿no? Que percibes y dices, hostia, este tío tiene pinta de ser chapó. Y bueno, ya he hablado veces contigo y me reitero nuevamente y confirmarlo contigo más todavía, ¿no? De que me Qué parece guay. un tío, hablando malamente de PM, ¿vale? Me llamo a que me hagan pi del De canal, pipi. hay que cuidar el lenguaje. Sí. Y bueno, y la verdad que es un placer y el honor, he de decirte que es mío, de verdad, por estar aquí y dedicarme un ratito de tu tiempo, Rafa. Muchas gracias, Antonio, de verdad. Un placer. Así que nada, cuando quieras Pues empezamos a hablar. arrancamos ya el listado de preguntas y bueno, esta te la sabes ya. La hago a todos los invitados e invitadas que pasan por esta casa. Y es la siguiente, Rafa. ¿Qué Cuéntame. cualidades, bajo tu punto de vista, crees que debe tener un buen o una buena docente? Pues mira, te cuento. Yo creo que hay una serie de cosas que son un poco generales para todos los trabajos y para la vida, ¿no? Yo te voy a hablar, me voy a permitir aprovechar la diferencia que tengo yo con el resto de tus entrevistados o con algunos de ellos, y es que como yo tiro más por la parte de la orientación que de la docencia como tal, te voy a hablar un poco en general, ¿vale? Para la educación, ¿qué cualidades creo yo que son necesarias o que debe tener una persona que esté dedicada a trabajar con personas, con educandos, ¿no? Que se llama así en el ámbito educativo, ¿no? Mira, la primera, y yo creo, te las voy a decir no por orden de importancia, ¿vale? Te las voy a decir un poco así, pero esta es importantísima, que es la flexibilidad y capacidad de adaptación. O sea, yo creo que hay un error que es el de dar todo por sabido, el dar todo por entendido, dar todo por enseñado o dar todo por aprendido. Eso es un error. Y es el error que muchas veces cometemos cuando entramos en un grupo en el que entendemos o damos por hecho que nosotros sabemos más que la persona a la que vamos a enseñar. Si partimos con ese pensamiento, con esa base, creo que ahí las cosas van a fallar, ¿no? Entonces, una capacidad de flexibilidad y de adaptarte a las personas que vas a tener delante, me parece que es vital. Capacidad de transmitir confianza. Eso que tú decías antes que no se sabe explicar, que a veces tienes personas delante a las que te tirarías horas escuchando y personas súper preparadas, súper formadas, a las que no aguantas, no soportas o te quedas dormido
Pues una de ellas, una de estas capacidades es la capacidad de transmitir confianza, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que no se aprende tampoco. En todo caso, el conocimiento sí que es una cosa que te puede dar esa confianza, el hacer ver a la persona a la que estás enseñando que sabes de lo que estás hablando, pero sobre todo yo creo que va más relacionado con las emociones, va más relacionado con la pasión. Cuando a ti te apasiona de lo que estás hablando, sea lo que sea, eso se transmite. Y cuando tú transmites a la otra persona, a la persona que te está escuchando, esa confianza es cuando va a devorarlo, ¿no? ¿Tú a quién le haces caso? A una persona en la quien confías. Si yo necesito hablar con alguien sobre una enfermedad, pues iré a buscar un médico, ¿no? Si yo necesito hablar con alguien de una avería que tiene mi coche, iré a buscar un mecánico. Cuando tú ves que esa persona te habla y sabe de lo que habla y te transmite esa confianza, es cuando te quedas escuchando. Cuando hay algo que te hace perder esa confianza, es cuando dices, ay, y no escuchas, ¿no? Luego, la energía. La energía es algo vital. O sea, tú puedes ser, como te decía antes, un crack en lo que tú impartes, en la materia que tú impartes, ser un premio Nobel, pero como no haya una energía, una química entre el educando y el educador, ahí no hay. En psicología, por ejemplo, se le llama el vínculo, ¿no? Cuando un psicólogo no vincula con el paciente, de hecho, la norma dice que si un psicólogo no vincula con el paciente, el propio psicólogo es el que debe decirle al paciente, no te voy a tratar, te va a tratar a otra persona, ¿no? Porque es ese vínculo. Pues en educación pasa exactamente lo mismo. Si existe ese vínculo, el proceso educativo es mucho más potente que si no existe. ¿Qué pasa? Que como trabajamos con grupos tan grandes y hay un grupo de alumnos para un profesor, pues hay muchas veces que no hay el mismo vínculo con todos los alumnos y no hay el mismo vínculo del alumno con todos los profesores, ¿no? Eso es así. Pero eso es vital. Capacidad de escucha. Me parece un tema también brutal. Esto de escuchar es una cosa que hay mucha gente que la olvida también y me parece que no es que sea útil, es que es imprescindible. La docencia a veces se entiende como yo soy el profesor, llego, suelto mi chapa y me voy, y hay profesores que yo los he visto que cuando el alumno intenta interactuar, intenta contar cosas de su vida personal, por ejemplo, los profesores dicen, mira, a mí no me cuentes tu rollo, ¿no? Que gracias a Dios son pocos y es mucho más, en el cuerpo docente hay muchos más profesores que tienen esta idea clara, pero me parece que la capacidad de escucha y la capacidad de escucha activa y que se note que estás escuchando y que el alumno perciba que le estás escuchando, me parece vital, ¿no? Esto me lleva a esta otra parte más de orientación que te decía, ¿no? La capacidad de escucha. Hay una parte que es imprescindible dentro del mundo de la orientación educativa también, que es el interés por conocer la historia de vida y lo que... o sea, para poder utilizar la empatía y poderte poner en el lugar de la persona a la que vas a intentar ayudar o vas a intentar orientar, es imprescindible interesarte por conocer a esa persona, por saber de dónde viene, cuál ha sido su vida, cuáles han sido sus intereses, cómo está ahora mismo, qué visión de futuro tiene, si no la tiene, a lo mejor no la tiene. Me parece vital, ¿no? Cuando tú llegas, por ejemplo, a orientar a un alumno que ha pasado de sexto a primero de la ESO, ha repetido primero, repitiendo primero le quedan todas, le pasan a segundo por imperativo legal y te llega en segundo de la ESO, después de haber repetido primero, con 7 suspensos, no te puedes poner a dar orientaciones y a dar consejos sin saber qué ha pasado ahí, ¿no? Porque de dónde viene esa persona. Entonces, ese interés, el tener, yo es que es una cosa que forma parte de mi vida, ¿no? Cada vez que yo hablo con un alumno es casi mi forma de vivir. Mi primer objetivo y casi el principal es conocer a la persona, conocer su historia de vida, de dónde viene, qué relación tiene con sus padres, qué relación tiene con sus amigos, qué historia hay en casa, qué historia ha habido, cuál hay ahora, qué proyecto de futuro hay. Me parece que todo es vital, ¿no? Todo es sistémico, como quien dice, ¿no? Y luego lo que te decía, para mí la cualidad principal es la de no dar nada por sentado. No dar nada por sentado, no dar nada por aprendido, no dar nada por cerrado, porque el mundo es cambiante y las personas somos cambiantes y las aulas son cambiantes y son seres vivos. Las aulas, ¿no? Que tienen un proceso de vida desde que empieza el curso hasta que acaba, todo va cambiando. Entonces, si tú lo das todo por cerrado y no tienes esa capacidad, esa plasticidad o esa flexibilidad que decíamos al principio, eres tú el que está fuera, porque al final estás dentro de un ecosistema, de un sistema vivo, en el que si tú eres fijo y lo que está a tu alrededor se mueve,
eres tú el que está fuera del sistema. Entonces, cuando es el docente el que se siente o está fuera del sistema, no funciona la clase, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de educación, pero me parece que es algo que vale para todo. En cualquier ámbito de vida tienes que ser consciente de que estamos en un sistema vivo y cambiante y tenemos que tener esa capacidad de flexibilidad, de adaptación y de no dar nada por sentado ni por cerrado, ¿no? Eso sería un poco mi lista de cualidades, que luego cada una de ellas da para chapa, para desarrollar, pero sería un poco ahí en general las cualidades que yo creo que debe tener alguien a quien le apasione la educación y quiera trabajar en cualquier cosa que esté relacionada con la educación. ¡Wow! Menuda disertación aquí Así que nos para acabas de hacer. arrancar. Me has dejado como Así patidifuso para con la arrancar. boca abierta de wow, 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 todo lo que has Voy a dicho. beber. Madre mía. Recapitulando un Sí, poco y comentando, sacando algunas cositas. A ver, lo que sí es cierto sí. era la imagen ahora mismo se te ve un poco borrosilla, Rafa. Ya no sé si es tu conexión, porque yo A sí ver, me veo bien. yo te veo perfecto a ti. Espera, a ver Tú si es me la ves cámara perfecto que a mí, tiene ¿no? mierda, que también puede ser. No, ya- ¿Me ves mejor ahora? Es que antes te veía mejor, y ahora no sé si es porque por la cámara. Bueno, lo bueno es que se te escucha de maravilla, ¿eh? Simplemente es la Vale. imagen, que se ve con más megapíxeles, de eso así, más un poco con los cuidos. Pero ahora Más sí te veo algo pixelada, mejor. no sé, mía. Sí, ahora Igual sí, te sí te estaba veo algo sucia, mejor. no sé. No, no, pero Es que me da miedo tocar la conexión wifi porque a ver si la voy a cagar y la perdemos. Entonces, bueno, si se me escucha, es más importante que se me escucha que se me vea. Escuchaste, te escuché de maravilla. Y como te Pues ya decía, está. un poco recapitulando todo lo que has dicho, qué importante me Mm, parece, además, primero también generar ese vínculo. Si se genera vínculos, es cierto que es muy difícil generar un vínculo a lo mejor muy cercano con todo el mundo, porque siempre mm, también tenemos cada uno nuestras peculiaridades, pero sí es cierto que si mm, se trabaja ese vínculo con todo el alumnado, va a generar ese escenario realmente, ¿no? Esa sinergia para que la escucha y todo lo que has comentado, la atención, el hecho de abordar determinadas casuísticas, problemas, sea mucho más diáfana, más clara y más efectiva. Y luego había claro. otra parte también que me ha gustado también muchísimo y es el hecho de conocer la historia, ¿no? De aprendizaje. Y fíjate que aquí voy a meter algo que tú también has mencionado, ¿no? Porque es las familias, que también había Mm, algunos debates, ya sabes tú, con el tema de las familias y tal, si se las sí. tiene más en cuenta o no. Y yo tengo Ujú, que lanzar digamos, una daga a favor de ello mm, en cuanto a que a la gente, a la familia como agente social es fundamental. Y te voy a explicar por qué. Yo siempre lo digo desde mi ámbito deportivo. Aún no soy sí. maestro, soy estudiante, siempre lo Ujú, aclaro. Y es verdad que ujú, cada contexto es un mundo. Pero a mí personalmente, el hecho de, cuando he sido entrenador, ¿no? Y he tenido a mis jugadoras, el hecho de escuchar a la familia, que me comenten cualquier detalle, oye, es que mi niña está pasando por esto, Antonio le han quedado sí, 3, o es que la deja con el novio, cualquier cosa a nivel, a mí eso me sí. da una información que me Mm, ayuda a conocer más esa situación para también saber regular, digamos, a lo mejor esos procesos de enseñanza-aprendizaje claro, relacionados con el baloncesto y poder llegar mejor a esa persona. claro. Por lo tanto, un poco, vamos, como te decía, ¿no? Resumiendo todo lo que has comentado, creo que Mm, son factores absolutamente fundamentales. Y claro. cuando decía, y termino, ¿no? El tema de que pueda haber un premio Nobel, ¿no? Con que una persona que tenga X currículum, ¿no? Ujú, Es fundamental. Y a veces esto la gente lo suele confundir bastante, Rafa. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Nadie ujú, discute que la gente, cuanto mayor conocimiento tenga sobre un área determinada, es que evidentemente va a dar más seguridad y va a claro. poder desarrollar tu labor profesional mucho Mm, mejor. Pero no olvidemos esa otra parte de la atención, de la empatía, claro. de la escucha que tú muy Mm, bien has comentado, porque yo creo que todos esos ingredientes mm. enriquecen, desde luego, la práctica educativa y por ende los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro, todo se resume en la palabra que te decía al principio, ¿no? La palabra confianza. Cuando tú tienes delante a alguien que te transmite confianza, es cuando todo fluye y cuando tú te vas a quedar escuchando sin importarte el tiempo, ¿no? Ese típicas personas que no sabes muy bien cómo lo hacen, pero que te podrías tirar horas escuchando, parte de la confianza. Y la confianza está muy relacionada también con el conocimiento, obviamente. O sea, te pongo el ejemplo que te ponía antes, ¿no? Si yo voy al taller a llevar mi coche a un mecánico y veo un mecánico que me empieza a hablar de tal, que sabe explicarme
lo que tiene mi coche en un lenguaje en el que yo lo entiendo. Que me dice, mira, pues justo hace 2 días se ha arreglado un coche, que le ha pasado lo mismo, ha quedado perfecto, le vamos a hacer esto. Pues ya tú ves que esa persona tiene conocimiento, el que tenga conocimiento te transmite esa confianza, y si encima ese conocimiento que tiene te lo sabe transmitir y explicar en tu idioma, es cuando todo dices, ostras, toma, te regalo mi coche. O sea, cuando esté, tal. En cambio, a lo mejor hay otras personas que son unos cracks en la mecánica y te empiezan a decir, esto es la junta de la trócola de no sé qué, de no sé cuánto. Y dices, mira, no sé lo que me has dicho. Te dejo mi coche y hazle lo que tú veas. Pero, y se lo dejas con otra energía. Se lo dejas porque no te quedan más narices a lo mejor. Pero se lo dejas de otra manera. ¿Sabes? Pues Sí. en clase pasa igual. Una persona que sabe muchísimo de lo que va a impartir, obviamente tiene mucho más fácil transmitir esa confianza. Pero hay otras cosas que hacen que se transmita esa confianza, ¿no? Al final yo resumiría toda la chapa que te he soltado en una frase, que parece una tontería y va a parecer una obviedad lo que voy a decir, pero a veces se nos olvida. Y es que tanto los alumnos como los docentes son y somos personas. ¿Eso qué pasa? Pues que con todo lo que implica eso, ¿sabes? Con toda la parte emocional de la persona, con todas las diferencias que tenemos unos con otros, con todo el sistema, que es lo que te decía antes, que nos rodea, que a una persona le afecta desde la familia hasta las amistades, hasta la alimentación, el sueño, todo eso afecta. Entonces tú no puedes dar por sentado nada, y así ves, se va uniendo todo, no puedes dar por sentado nada porque a una persona le afecta todo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y puede tener un día malo, un día bueno, una vida mala, una vida buena, algo que para ti no tiene importancia, para esa persona ser un mundo que le está destrozando por dentro. Entonces, no podemos dar nada por sentado ni usar la empatía mal utilizada, ¿sabes? Que la empatía mal utilizada es, pues, si a mí esto no me molestaría, a ti no te puede molestar, ¿no? Eso no. Entonces, va un poco todo por ahí, por no olvidar que lo que tenemos delante son personas. Desde los 0 años que entran en una escuela infantil hasta los 99, 100, que es la formación continua, todos son personas, ¿no? Un niño de 3 años, uno de 18, uno de 7, y todos tienen una vida y unos intereses y unas cosas a las que le dan muchísima importancia y otras a las que no. Entonces, todo parte y todo se centra en entender eso e interiorizar eso, ¿sabes? Yo coincido totalmente contigo y además ya rescato para cerrar esta parte una frase que me ha gustado mucho y es el Mm, hecho de no dar las cosas por hecho. O claro. sea, el tener esa capacidad de no quedarte estancado, digamos, en tu guarida cómoda y decir, no, es que esto siempre, no. Vamos a intentar a seguir mejorando, a seguir Claro. cuestionándonos las cosas, siendo curiosos y al final, bueno, como tú decías, esto es un proceso largo, continuo y creo que inacabable, ¿no? Acaba Mm, cuando ya no estamos aquí, vamos, como claro. siempre digo yo, vamos al otro lado. Entonces, esa actitud, ¿no? Por llamarla de alguna manera, a mí me parece fundamental. Y ya no Sí, solamente en el ámbito de la educación, yo creo que también en cualquier ámbito de la vida, personal, sí. profesional, es Mm, importante tener, creo que al menos esa mentalidad, ¿no? De no dar las cosas por hecho. Incluso si eso me es. apura, ya meto aquí un poquillo, incluso con nuestras propias relaciones, amistades, Mm, pareja, familia. totalmente. Ya la conozco, ya paso. No, no, hay pequeños gestos, pequeños detalles que creo que es bueno cuidar, ¿no? Y como te Mm, decía, no dar por hecho como tú muy bien has indicado. eso es. Pues mira, Rafa, vamos a seguir avanzando Genial. la charla y ahora sí me Ujú, encantaría que nos hablases de tu labor profesional como ujú. orientador educativo. Y me Vale. gustaría en primer lugar preguntarte, ¿qué Mm, es un orientador educativo y qué ujú, funciones o qué, digamos, bajo tu experiencia, labores desarrolla en el, ujú. en el contexto, ¿no?, en el que te encuentres inmerso? Vale, pues mira, a mí, de hecho, cuando entré en el mundo de la educación y empecé a conocer un poco qué personajes había y qué profesiones había que estuviesen relacionadas con la educación, la palabra orientar fue una cosa que me apasionó desde el minuto uno. O sea, que exista eso y que encima sea una profesión, que exista esa profesión, me pareció brutal. Pero por otro lado, yo pensé, joder, en mi colegio había de eso. ¿Sabes? ¿Y eso qué significaba? Sí que lo había, claro que lo había. De hecho, ya mayor, me volví a reencontrar con el que era el orientador de mi colegio. Pero es una figura que, que no se conoce su existencia o no se conoce su labor, ¿no? Sí que es cierto que dentro de la orientación hay muchos campos, ¿no? Está el orientador de centro, están los orientadores de los equipos de orientación de los ayuntamientos, de los servicios sociales, dependiendo de cómo se
organice que en cada comunidad es un mundo, está el campo de la orientación profesional, hay un mundo dentro de la orientación, ¿no? Yo te voy a hablar un poco de mi parte. Yo trabajo para un ayuntamiento. Sí que es cierto que la figura que ocupo yo no es una figura dentro de la orientación que exista en todas partes, es una cosa un poco accesoria de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen unas competencias dentro de educación como muy concretas y más allá de eso, pues ya depende de la voluntad política o de la historia de cada ayuntamiento o de cada comunidad autónoma, lo que quiera del mínimo de competencias que tiene, ampliar todo lo que quiera, ¿no? Ahí es un campo infinito, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo trabajo para el Ayuntamiento de Valdemoro en concreto, un pueblo grande, una ciudad, vamos a decir, porque tenemos ya cerca de 80.000 habitantes, eh, en el área de educación, ¿no? Y soy orientador en este campo. Pero es una figura que no existe en todos los ayuntamientos. ¿Cuál es el gran problema de la orientación educativa? La saturación, ¿no? Los pocos que hay, la poca cantidad de orientadores que hay y la gran cantidad de alumnado y de trabajo que hay por hacer. Entonces, que luego hablaremos también de las ratios, de la saturación Sí. de este campo, pero bueno. Esto te lo adelanto un poquito, hago un poquito de spoiler, porque la figura que yo ocupo, una de las motivos de su existencia es un poco dar apoyo a los centros educativos, ¿no? Y a los equipos de orientación. Yo estoy un poco en medio entre los equipos de orientación, los orientadores de centro y las familias, dando un poco apoyo y ofreciendo los recursos que están en nuestra mano para darles ese apoyo en todo momento que necesiten, ¿no? Hablando un poco más en concreto, yo estoy dentro de un proyecto que trabajamos siempre para el afrontamiento del fracaso escolar, ¿no? Con todo lo que, eso es como el gran objetivo general de nuestro proyecto, es el afrontar el fracaso escolar con todo lo que implica, ¿no? Entonces, para trabajar esto hay varias partes, ¿no? Una parte, por ejemplo, es el absentismo escolar. Yo represento al ayuntamiento en la mesa local de absentismo escolar. La mesa local somos un equipo que está formado por directores de centros, por los equipos de orientación, por servicios sociales, policía local, gente de inspección, de la Comunidad de Madrid, incluso de los centros de salud. Y ese equipo lo que vamos haciendo es tratar cada caso de absentismo escolar que nos llega a la mesa, siempre con un objetivo solucionador, ¿no? Hay una parte de prevención muy importante y una parte de una vez que ha surgido el caso, entender qué está pasando, por qué ocurre ese absentismo escolar, qué podemos hacer, qué recursos se pueden utilizar, si se puede hacer algo o no, si es un tema familiar, si es un tema del alumnado, un tema... Bueno, hay mil casuísticas ahí, ¿no? Luego, por otro lado, está el tema del aula de convivencia. El aula de convivencia es un aula a la que los alumnos que expulsan de su centro, en vez de quedarse en casa en el periodo de expulsión, se vienen a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, hay una doble vertiente ahí. Una parte de refuerzo educativo en la que se hacen los deberes que tengan que hacer, se preparan los exámenes y tal. Y luego la otra mitad de la mañana, como quien dice, se trabaja los motivos de la expulsión, habilidades sociales, qué ha pasado, que no se vuelva a repetir, un poco todo esto, ¿no? Luego, otra parte de mi trabajo es las charlas, ¿no? Yo voy a los colegios, a los institutos a dar charlas pues también están divididas como en dos tipos de charlas, ¿no? Por un lado, la parte educativa, técnicas de estudio, planificación, organización del tiempo, técnicas de memoria. Y por otro lado, todo lo que está más relacionado con las habilidades sociales, los conflictos, la resolución de conflictos, yo qué sé. Porque te digo yo que sé porque hay unos títulos y un catálogo de charlas como muy concreto, pero luego a partir de ahí pues hay una clase que te pide una charla concreta para trabajar un caso concreto. Entonces hay un mundo ahí infinito. Y luego, por otra parte, doy el refuerzo educativo. El refuerzo son clases de refuerzo de lengua y mates. Es la excusa, la lengua y las mates como asignaturas troncales son la excusa, pero se trabaja también de manera un poco más continua, más que las charlas. Las charlas son un día que yo voy a la clase y ya está. Y esto con un grupo de alumnos se trabaja la resolución de dudas de lengua y mates y del resto de asignaturas, pero se trabaja también la motivación, las técnicas de estudio, un poco según cada alumno lo que esté fallando, ¿no? Al final, es lo que te decía, en general, esto es un poco en general todo, o sea, un poco más en concreto todo lo que hago, pero esto es, el objetivo general es afrontar el fracaso escolar, entender qué está ocurriendo desde una vertiente educativa y desde una vertiente social también, con todo el alumnado que nos pueda llegar. ¿De dónde sale nuestro alumnado? Pues principalmente de los centros educativos, ¿no? Que es lo que te decía antes. Los equipos de orientación están sobresaturados. Esta es una labor que en muchos casos no pueden asumir
y entonces pues nosotros descargamos mucho con todo el alumnado que ellos nos derivan, o alumnado que ellos no pueden asumir, o alumnado que se les escapa de las manos, como por ejemplo en el caso de absentismo, en el caso de las expulsiones, ¿no? Hay una cosa que también dentro de este proyecto de fracaso escolar sí que un factor que hemos detectado, que es el paso de sexto a la ESO, ¿no? Ese paso de primaria a secundaria, sobre todo en alumnos que cambian de centro, porque sean educación pública que pasan de un cole público a un instituto, o porque cambian de centro de un público a un concertado, o historias así. Ahí hay, sobre todo en el paso de sexto a la ESO, hemos detectado que hay un alto porcentaje de alumnos que no lo asumen bien, que no están suficientemente preparados o suficientemente maduros para para asumir ese paso. Y entonces hay un trabajo, nuestro trabajo se centra sobre todo desde quinto, sexto y primero y segundo de la ESO, ¿no? Desde quinto para empezar a trabajar ese tránsito y hasta segundo para dejarlos un poco ya sueltos en tercero, ¿no? A mí yo siempre es una cosa que lucho mucho, que es que me gustaría adelantar la edad y quedarme más tiempo, ¿sabes? Hacerlo de cuarto a tercero o una cosa así, Entiendo. porque hay veces que ya ves que llegas tarde y veces que en segundo lo sueltas y dices, ay, madre mía, un poquito más, ¿sabes? Pero bueno, los recursos nos dan para de quinto a segundo de la ESO a día de hoy y esa es un poco la función que realizo yo a día de hoy, ¿no? Este trabajo con alumnos, también hacemos trabajo con docentes, con equipos directivos, con los equipos de orientación, lo que te digo, con los servicios sociales. Es un poco ir tirando de todos los recursos que tienes a tu alrededor. Cada vez que te llega un caso, se abre todas las puertas, ¿no? Entonces, a ver, este alumno que necesita, qué es lo que le puede venir bien, qué es lo que le puede ayudar, tal. Y entonces se hace ese sistema del que hablábamos antes, se pone en marcha a muerte, ¿no? Desde el trabajo con la familia, con el centro educativo, amistades, el propio alumno, su interior, su yo, ¿sabes? Un poco todo que sería, es que eso es brutal. Cuando tienes la posibilidad de coger un alumno y trabajar todo eso, es brutal. Es brutal el resultado. Yo este año pasado, bueno, en este curso pasado, trabajamos una asignatura que era, bueno, acción tutorial, ¿no? Dentro, bueno, nosotros trabajamos, hicimos, ¿no? Un proyecto, Ujú, o un trabajo, mejor dicho, ¿no? De elaborar pues un programa de orientación de acción ujú, tutorial, ¿no? Y ahí sí, vimos mucho la figura de, bueno, tanto del orientador como PT, AT, o sea, mogollón. sí. Y nuestro, en este caso mi profesor Ramón, que de aquí le mando un Ujú, saludo porque es un pedazo de profesor, y también a Jennifer, por cierto, los dos que han ujú, trabajado en equipo de manera extraordinaria, sí ujú, hacían mucho hincapié, ¿no? A esa acción tutorial, y creo que un poco rodea todo lo que tú nos has definido también, ¿no? El vincular a todos esos agentes, sí, profesores, orientadores, familias, policías, organismos, ayuntamientos, etcétera, para sí. unar dentro de ese proyecto y Mm, anticiparse, ¿no? A todas las posibles casuísticas, necesidades, eso es. problemáticas, para intentar abordarlas con la mayor garantía. Y nunca va a haber un acierto del 100%. Esto No, no pasa ni en el baloncesto. Es muy no, difícil, pero sí intentar al menos mitigar, ¿no? O anticiparse a muchas de esas posibles, ¿no? Como te decía, claro, problemáticas. Entonces, yo creo que la labor que desarrolláis, bajo mi punto de vista, es fundamental en claro. los centros educativos. Y a colación también de esto, sé que esta pregunta que te voy a hacer ahora, Mm, Rafa, es muy complicada. Yo creo que mm, no tiene una única respuesta, ¿no? Pero sí ha hablado, por ejemplo, del paso, que a mí me llama mucho la atención, de mm. sexto de primaria a primero de la ESO, ¿no? Digamos, ese cambio que suele ser, por lo que me comentas también, y en mi experiencia, a mí me pasó de octavo de GB a primero de U. Es que yo también Ujú. ya estoy contento. Se nota, yo sí noté también ese cambio. Fue Sí, fuerte porque de estar muchos años con mis amigos en un centro, pues ahora me cambio a otro con gente nueva, mm, y esto al final te genera un impacto que puede variar en función también de la persona, de muchas cosas, ¿no? claro, claro. Pero por norma general se genera ese impacto. Mm, Y tú dices que normalmente eso puede generar incluso en un fracaso, ¿no? Escolar, o a sí, lo mejor una bajada de rendimiento. mm, ¿Qué factores, bajo tu punto de vista, sabiendo que es muy mm, difícil la respuesta, pero qué sí. dos, tres factores crees que pueden, digamos, llevar a cabo esa situación, ¿no? Con ese tipo de alumnado? ¿Pero dices para solucionarlo o qué es lo que creo que produce ese choque? Sí, bueno, primero sería detectar cuál es o sea, describir qué produce eso,
Y luego sí podemos abordar, y si hay posibilidad también, ¿no?, qué soluciones, bajo tu punto de vista, se podrían adoptar precisamente para mitigar esa situación, ¿no? Del paso del tránsito, no hablamos de Sí. sexto de primaria a primero de la ESO. Sí, pues mira, yo creo, y te hablo un poco desde mi experiencia con el alumnado que yo he trabajado, y voy a meter ahí un punto de la polémica, ¿no? Yo soy de la EGB, como tú también, y no soy un defensor de la EGB, ¿vale? Porque la EGB pues tenía muchas cosas que cambiar, muchas cosas que mejorar, era una ley muy antigua que venía de donde venía y había muchas cosas que cambiar, ¿no? Pero yo creo que hay un tema que se olvidó al pasar de la LGE, de la Ley General de aquella época, a la LOCSE, y es el tema de la madurez biológica, ¿no? Yo creo que el hecho de eliminar los dos cursos de séptimo y octavo de la primaria, y creo que eso fue un cambio muy fuerte para el que no hubo luego una solución, ¿sabes? No hubo luego o sea, es como se generó un problema sin generar una solución o sin darle una solución, ¿no? Entonces, yo creo que los alumnos pasan al instituto demasiado pronto y demasiado de golpe. Estoy generalizando mucho, ¿vale? Porque también mientras hablo estoy pensando en un montón de colegios que en ese sentido hacen una labor brutal, que hacen labor conjunta con los institutos para que ese tránsito no sea tan fuerte. El último trimestre de sexto se hacen muchísimas actividades acercándose al instituto, trabajando con alumnos de primero de la ESO que van al centro, alumnos de sexto que van al instituto. O sea que estoy generalizando mucho, pero en general sí que creo que es un cambio muy fuerte, que se hace muy de golpe y a una edad muy temprana. Entonces, eso hace que haya alumnos que no lo asuman tan bien. Es una cuestión de personalidad, una cuestión de madurez, una cuestión de un montón de cosas que se nos escapan y que tienen más que ver con la biología que con otra cosa, y que en muchos casos se deja al alumno suelto. Y es un cambio que con un verano de por medio se vive de golpe. O sea, tú pasas de sexto, terminas tu sexto, hay un veranito y después del verano de repente al instituto, que es un cambio a todos los niveles muy fuerte. Pasas de tener 3, 4 profes a tener 9, pasas de tener un número de asignaturas a otras asignaturas, pasas de unos libros que están hechos de una manera a otros libros que están hechos de otra manera, pasas de un proyecto educativo que lleva el colegio desde primero hasta sexto a de repente un centro que a lo mejor tiene un proyecto educativo totalmente distinto. Entonces, todo eso en conjunto, en un alumno con esa edad, 10, 11 años, es brutal. En el momento en el que está empezando las hormonas a ebullir, en el momento en el que estás más sensible, en el que tú empiezas esa preadolescencia, adolescencia, en el que tus emociones son una montaña rusa, de repente, pumba, al instituto. Pasas a un instituto en el que hay un componente ahí selvático, podríamos decirlo, en el que de repente eres el más pequeño del centro, que estás conviviendo con gente que ya ha pasado por lo mismo que tú, pero están en una ebullición ya total, tú estás empezando a ebullir y ellos ya... De hecho, es que es muy fuerte el cambio. Para mí yo me siento un privilegiado en muchas cosas, ¿no? Y uno de los privilegios que yo siento es que a lo largo de un mismo curso trabajo con alumnos desde cuarto de primaria a quinto hasta segundo, tercero de la ESO. Y ves un cambio tan brutal en los alumnos, por ejemplo, en primero de la ESO, del primer trimestre al tercero, hay un cambio en la persona brutal de comportamiento, a nivel emocional, a nivel... ¿Por qué? Porque están en esa edad. Entonces, para mí ese es la gran cuestión, ¿no? A nivel emocional, a nivel hormonal, están en un momento de ebullición total y en ese momento es cuando se les pide una madurez que para mí todavía no tienen, ¿no? Soluciones. Para mí, la gran revolución educativa sería, por ejemplo, hay muchos centros ahora mismo que están, aquí por ejemplo en mi municipio hay 2 centros que lo han solicitado para el curso que viene, están solicitando convertirse en CEIPSO, ¿no? Meter primero y segundo de la ESO en los centros de primaria, ¿no? Ahora estamos viviendo una época muy curiosa a nivel también pirámide de población, y es que vienen unos cursos en los que ha habido muy pocos nacimientos. Entonces, se van a vaciar aulas. Ya hay centros aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que algunos han tenido que cerrar, otros han bajado de línea 3 a línea 2, y esto es una cosa que se va a ir agravando en los últimos años y lo vamos a ir viendo. Entonces va a haber colegios
que van a tener aulas libres. Va a haber algunos que tristemente incluso van a tener que cerrar. Colegios pequeñitos de línea 1 que a lo mejor no van a tener alumnos suficientes para mantenerse abiertos. Entonces, dentro de esas soluciones, pues podría estar esta, ¿no? El ampliar a lo mejor primero y segundo de la ESO o historias así. El concepto de CEIPSO a mí me parece un concepto súper interesante, siempre lo he pensado. En esta polémica que nunca he entrado y no voy a entrar de la pública y la concertada, la pública y la privada, por ejemplo, hay un debate, un factor que no se mete en el debate y es que en la concertada, por ejemplo, tú entras, tu hijo entra en primero de primaria o en infantil en el colegio y se puede mantener ahí hasta bachillerato. Y a mí eso es un formato que esto también es súper debatible y esto es una opinión totalmente personal, ¿eh? Pero es un formato que me parece muy interesante y que no he entendido nunca por qué no existen centros públicos o existen tan poquitos en los que se pueda tener esa opción, ¿no? La auténtica libertad educativa pasaría porque un padre a lo mejor puede elegir eso, que su hijo entre en primaria en un colegio y siga ahí hasta bachillerato o no. A lo mejor hay padres que prefieren el formato que está ahora, ¿no? Pero no existe esa opción. Si yo ahora mismo quiero que mi hijo vaya a un centro público y quiero que entre en primero y salga de bachillerato del mismo centro, lo tengo complicadísimo. No sé en tu comunidad autónoma, si en Andalucía hay muchos centros con este formato públicos, pero en Madrid los cuento con los dedos de una mano, los que yo conozco. O sea, habrá más, pero yo conozco los que conozco, los cuento con los dedos de una mano. Y me parece que eso es una posible solución muy interesante para solucionar este shock que hay alumnos que no saben vivir, ¿no? Y luego otra parte, dentro de que esto, porque esto es como un sueño muy, muy utópico, lo que te estoy comentando, lo que sí que sería más posible sería lo que te digo, un trabajo mucho más cercano, mucho más establecido entre los colegios y los institutos para trabajar ese tránsito de una manera que no sea tan de golpe, ¿no? Ese paso de sexto a primero de la ESO, que no sea tan de golpe y eso se podría solucionar muy bien con ese trabajo que ya se hace en muchos colegios, entre los colegios y los institutos, en quinto, sexto, primero, segundo de la ESO, de una manera casi conjunta, ¿no? Entre centros. A mí me parece muy interesante todo lo que has comentado y lo que has desarrollado. Evidentemente, tú has matizado algo muy importante, ¿no? Que hablamos en términos generales, ¿no? Luego sabemos que hay casos, ¿no? Claro, por Aquí supuesto. realmente yo en mi comunidad no sabría decirte, Rafa, no tengo los datos de los centros, pero bueno, ya tengo deberes, ¿sabes? Para informarme realmente y a ver cuánto hay trabajando en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos CEIPSOS Pero hay? exactamente, ahora aquí no lo sé con certeza. Pero sí, yo creo que eso es algo bueno, que se ve, ¿no? Ese cambio abrupto, ¿no? Al final, ¿no? De sexto a primaria es una realidad, ¿no? Que luego será en mayor o menor medida, como tú bien has comentado, también la personalidad de cada niño, de cada niña, etcétera, Claro. ¿no? Pero desde luego se da, ¿no? Entonces, claro, habría que ver, y creo que en líneas generales, por eso te preguntaba que quizás se da en mayor medida que en menor, ¿no? Si hablamos un poco Sí. buscando estadísticas, entonces, claro, si tenemos esa estadística es que hay una probabilidad mayor, ¿no? Ese cambio, creo que es interesante todo lo que has comentado, ¿no? Y buscar esas soluciones alternativas para que sea ese cambio más progresivo y no sea tan Claro. abrupto, ¿no? Y tan impactante Eso de es. primera, que creo que al final puede favorecer, pues en este caso, a todo el alumnado. Eso es. Um, Hace un momento, y ya seguimos avanzando, porque ¿Mm? ya nos has dejado alguna, ya nos has metido un poquito en el tema, ¿no? Y hablabas Sí, sobre la saturación sí. en la orientación. Aquí tengo algunos Ujú, datos que además me los pasaste tú, ¿no? Que me decías que en ujú. Madrid hay un orientador para aproximadamente unos 900 y unos 1000 alumnos. O sea, Sí, fíjate qué barbaridad cuando dije yo, madre mía, ¿no? Eso en sí. primaria. Y a través del equipo de orientación educativa hay un orientador para 4 centros aproximadamente, ¿no? Más o Según menos. más o menos lo que tú me Sí, comentabas. a ver, yo esos datos te los doy en mi municipio, ¿sabes? Pero yo Sí, sí, sé, me consta que son datos que pueden ser extrapolables a cualquier otro municipio o a la propia ciudad de Madrid, ¿no? Lo normal, lo más habitual es que haya un orientador en un instituto. Y estamos hablando de que los institutos, aquí en mi municipio, por ejemplo, tienen una media de 800 alumnos el que menos tiene, 1.200, 1.300 el instituto que más alumnos tiene, ¿no? Con un solo orientador. El año pasado ha habido algún instituto que han conseguido 2, vale, 2. Ya la ratio no es 1.000, sino 1.500. Wow. bueno, Pero me sigue pareciendo una burrada. Y no ahora, solo eso, a eso le sumamos que a los orientadores educativos se les suelen poner aparte otras funciones.
suelen impartir alguna clase, suelen hacer sustituciones, se les suele meter en las comisiones de trabajo de no sé qué, de no sé cuánto, que me parece genial porque son personal del centro y tienen que estar a la misma disposición que el resto de personal, ¿no? Pero con esas ratios con las que manejan, me parece una exageración. En el caso de primaria, pues todo depende de si tu municipio tiene un EOEP cerca, no, si tu municipio tiene un EOEP, un equipo de orientación para solo tu municipio o para otros varios. Nosotros los últimos años, aquí en Valdemoro, por ejemplo, hemos trabajado con un EOEP que era el de Aranjuez, que estaba para Valdemoro y para otros 3 municipios. Entonces estábamos hablando que esos últimos años había un orientador, un PT, por ejemplo, o un PTSC para 5 centros de 5 municipios distintos, que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que hoy estoy en Valdemoro, mañana estoy en Cienpozuelos y pasado estoy en Aranjuez. O sea que si yo tengo que atender a una familia, a lo mejor no la puedo atender, la puedo atender una vez al mes, a lo mejor, o una vez o una cosa así, ¿no? Eso en cuanto a una familia que ya esté en intervención, pero la lista de espera para familias con las que hay que intervenir o a alumnos a los que hay que evaluar, por ejemplo, porque luego tú bien sabes que si a un alumno para que se le adapten los contenidos, tiene que tener una evaluación de un equipo de orientación. Para evaluar un alumno, estamos hablando de que si un alumno se determina que tiene que ser evaluado en el primer trimestre, por ejemplo, es bastante probable que ese curso acabe sin evaluar ese alumno. Y mientras, ¿qué haces con ese alumno? Que existe una sospecha de que tenga TEA o de que tenga algún tipo de retraso o de que sea de altas capacidades. Existe una sospecha, pero no se puede adaptar nada de manera legal y de manera oficial hasta que no haya un dictamen, ¿no? Y ese dictamen no va a llegar seguramente en este curso. Ya para el que viene, ya veremos, ¿no? Al final, ¿qué pasa? ¿Quién pierde ahí? El alumno. Es un alumno al que no se sabe exactamente, sin un diagnóstico, aunque la palabra diagnóstico no me horroriza, pero bueno, vamos a utilizarla. Sin un diagnóstico no sabes qué tratamiento le tienes que poner, ¿no? Entonces, al final estás trabajando con un alumno que a lo mejor no necesita lo que tú estás haciendo o necesita un profesional que no está o historias así, ¿no? Entonces, eso me parece que es cuando hablamos de revolución educativa, ¿qué es lo que habría que hacer para revolucionar la educación? Para mí, mi convencimiento es que iría por ahí la cosa. En los equipos de orientación, de los centros educativos de secundaria, de los de primaria, de los centros concertados, de los privados, porque aquí estamos hablando de personas y están en todas partes, ¿no? Es lo que decíamos al principio, estamos trabajando con personas. Y me parece que estas cifras que se están manejando ahora no son viables, no se pueden mantener. No se pueden mantener. Entonces, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, no conocía al orientador de mi colegio, es que a día de hoy soy consciente de que mi colegio era un colegio de estos que hay en Madrid ciudad de 2.000 alumnos y era un tío, una persona. ¿Cómo lo voy a conocer? Si es que es imposible que esa persona haya llegado a mí. Yo encima que fui una persona que tuvo un proceso educativo normal, sin grandes notas, pero sin grandes dificultades, nunca va a llegar el orientador a mí, ni voy a llegar yo al orientador. Porque no lo necesito, no me necesita. Ah, no lo necesito. Él no me necesita a mí tampoco. Ahí es donde entra el tema, ¿no? Que la diversidad no es solo eso, ¿no? Entonces, para mí una de las grandes funciones de los equipos de orientación es esa atención a la diversidad desde el plano social, desde el plano emocional, desde el plano psicológico, desde el plano pedagógico, para que el propio docente se pueda encargar de su trabajo como docente de impartir una materia. Tiene que existir gente que se ocupe de otras cosas que son también muy importantes, ¿no? Entonces, para mí esta saturación es el gran problema de nuestro sistema educativo y un cambio ahí sería la gran revolución. A mí me dejaste en su momento, porque son datos que ya conocía, como tú bien sabes, ¿no? Hoy lo estamos volviendo nuevamente a Sí. abordar, pero a mí me llamaron poderosamente la atención. Digo, madre mía, digo, ¿cómo puede ser esto posible? Claro, y al final, Sí. como tú bien has indicado, al final que sale perjudicado, bueno, son tanto alumnos como familia y profesores. Que bueno, es que yo creo que al final aquí sale todo el mundo perjudicado. Los principales protagonistas, Sí. evidentemente, son alumnos y alumnas, pero, Ujú. ostras, y me imagino, te pregunto, Rafa, esto hablamos de un Mm. problema de inversión, ¿no? Porque de otra manera, ¿no? Hay un, Porque gente hay un hay muy problema de cualificada. concepto. Claro, hay un problema de concepto y hay un problema de inversión, porque claro, para solucionar este problema de concepto hace falta una inversión muy grande, claro. Claro. Porque yo en la otra charla me acuerdo que estuvimos hablando un poco de hacer una especie como de carta de reyes, ¿no? De qué sería lo ideal para poder cambiar esto, ¿no? Y el ideal sería
el contar con un equipo de orientación en cada centro educativo y que pertenezca a ese centro, única y exclusivamente, no a otros, no uno para varios, un equipo multidisciplinar. Tú imagínate, soñando un poco, que en un centro Sí. educativo de 1000 alumnos, de 900 alumnos, existiese, ya no te hablo de varios, te hablo de uno, un psicólogo para trabajar la salud mental de los alumnos, pedagogos para trabajar la salud pedagógica, que eso es súper importante, trabajadores sociales, que son personas súper preparadas y súper formadas para todo lo que es normativa, leyes, opciones, posibilidades, educadores sociales, que ahí ya me lo llevo a mi terreno, ¿no? Que es para trabajar la salud social. Tú imagínate, simplemente eso, un equipo formado por estas 4 personas. Lo que tú decías antes, los grandes perjudicados son los alumnos, pero los grandes perjudicados también son los docentes, porque en muchos casos tienen que asumir labores que no son suyas. Y te voy a poner un ejemplo. La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que esta es una ley que se aprobó el 4 de junio del 21, creo que es, más conocida como la Ley Rhodes, por el pianista James Sí. Rhodes, Rhodes, o no sé cómo se pronuncia su apellido, El Rose. Rhodes, el Rhodes, yo le llamo el Rhodes. La Ley Rhodes, esa ley, que es una ley súper interesante y súper potente, es una ley guiada o sea, creada para el bien del alumno, para trabajar contra el acoso escolar, contra el ataque a la diversidad, contra todo eso. Una ley que me parece que tiene cosas mejorables, pero me parece un paso súper importante. Y en esa ley se crea una figura que es obligatoria, que exista en los centros educativos desde este curso, que es la del coordinador de bienestar. Tú fíjate qué oportunidad para incluir profesionales con esta función. En mi opinión, y esto ya es opinión personal pura y dura, los personales más cualificados para esa función serían los educadores sociales. Pero bueno, podríamos entrar en un debate sobre los pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales. Me da igual, fíjate lo que te digo. ¿Qué se ha decidido al final, al menos en la Comunidad de Madrid o en la mayoría de comunidades que yo conozco? Que esa función la va a desarrollar una función que está ahí por ley y que se podía haber aprovechado esa oportunidad para meter nuevos profesionales en el centro, va a ser designada por dirección, o sea, va a ser designada por el equipo directivo entre el equipo docente. O sea, al final va a ser un profesor el que ocupe esa figura de coordinador de bienestar, que va a recibir un cursito de formación, eso sí que lo pone la ley, recibirá la formación necesaria, y al final es un profesor o un docente al que le estás quitando tiempo, al que le estás añadiendo funciones que en mi opinión no deberían ser suyas. Sí que es cierto que es necesario un trabajo transversal porque el primer contacto con el alumno es el docente, pero una cosa es tener su apoyo y que puedan hacer un trabajo transversal para apoyar a todo lo demás, y otra cosa es que su función, que un docente tenga que ocupar la función de coordinador de bienestar dentro del designado por el equipo directivo, con toda la formación que tú quieras. Pero eso no me digas, tío. O sea, es que me parece que a lo largo de estos últimos años se han perdido unas oportunidades brutales para cambiar por lo menos un poquito todo esto, ¿no? Entonces, ese sueño que te decía antes de añadir nuevos profesionales, a veces no sé de qué depende, tío. No sé si es una cuestión política, no sé si es una cuestión no sé, porque me vienen ideas que no puedo decir, porque me voy a buscar muchos enemigos, pero y entonces me tengo que morder un poco la Arráncate, lengua. arráncate, Rafa, arráncate. No, hombre, Me tengo que morder mira, un poco la lengua. Pero, pero joder, hay veces que me da muchísima rabia, tío, porque esto me parecía, por ejemplo, este ejemplo es un ejemplo muy concreto, ¿no? Pero me parecía una oportunidad para todo esto que yo te estoy contando y que creo que es una cosa que todo el mundo puede entender, para haber cambiado un poquito las cosas y haber aprovechado esta oportunidad. Y a lo largo de mi vida educativa, desde que yo soy consciente de haberme metido en el mundo educativo, he visto pasar por delante de mis narices tantas oportunidades de este tipo, de decir, joder, ¿y esta tampoco? Venga, pues será esta. No, pues esta tampoco es. Y al final se sobresatura a los orientadores, pero se sobresatura a los docentes, se sobresatura a los equipos directivos. Otro ejemplo es con el COVID, ¿no? De repente, pues coordinador COVID, ala, un profe o alguien del equipo directivo también. claro. No, tío. No, no es que vale, les vas a formar, que lo que tú quieras, que por mucho que les des un cursito, que les des, hay profesionales preparados en la casilla de salida del parchís, esperando a que salga el 5 para poder salir a moverse por el tablero, ¿no? Y están ahí esperando. Y de repente ven pasar como, no, esto lo va a hacer un profesor. Pues nada, pues vale. No, esto lo va a hacer ahora no sé quién. Pues nada, pues nada. Y me da muchísima rabia, me cabrea.
Sí, la verdad que la cuestión que planteas, a mí personalmente, como te decía antes, me llama mucho la atención, sobre todo por eso mismo, de la importancia que tiene vuestra figura y que haya esas ratios realmente tan pequeñas. Y luego, Sí. aparte, que creo que tú también lo has comentado, ¿no? Si quieren poner parches, ¿no? Y luego sobrecargar a profesores que yo creo que es lo menos a priori que puede favorecer, ¿no? A esos Claro. profesionales en cuanto a su labor de enseñanza. Pero mira, ahora sí se me ha venido. Mm. Y era hacerte la analogía con el baloncesto, no puedo evitarlo. En un Sí. equipo de básquet profesional, Ujú. tú eres seguidor de baloncesto, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, bueno, soy más de rugby, de deportes de Es bajitos, verdad, pero sí. Bueno, como yo en soy bajito, soy baloncesto, de deportes de bajitos. en baloncesto, por ejemplo, Rafa, bueno, yo incluso, mira, no te tienes que ir casi ni siquiera a liga profesional. Yo he Ujú, estado en la selección andaluza de baloncesto, en categoría ujú. infantil masculina. Sí. Vale, pues nuestro cuerpo técnico, para 12 jugadores, que eran los que finalmente se quedaban en la selección, Ujú. teníamos primer entrenador, segundo, ayudante, delegado, fisio y médico. Sí. Sí, sí, 6 personas. así Ojo. es. Mm. Y te repartes roles. Uno se Ujú, encarga, pues, es el primer entrenador, siempre el TT de la cor, como digo yo, el jefe, ujú. más o menos el que marca, pues uno se encarga de la defensa, otro del ataque, pues yo me encargaba un poco de que los, bueno, de que los chavales estuviesen bien, de animarlos, del tema de Mm. las fichas, en fin. Sí, Claro, bueno, luego tener el fisio, que era Marina, pues si a un niño tiene un golpe, pues se encargaba de atenderla. Es decir, que todo ese grupo de personas que se sí. dedicaban a la atención de esos jugadores, Ujú. cuantas más sean y tengan definidas esas roles, esas funciones, va a favorecer, por supuesto, en el desarrollo Exacto, y en la formación de esas personas. Por lo tanto, exacto. yo a veces no puedo evitar hacer esta comparativa, que sé que Mm, puede tener sus limitaciones, porque una cosa en el ámbito deportivo, vale, y otra cosa en el educativo, sí. pero vamos a quedarnos con el punto central y el hecho de Mm, que tiene a personas, tiene a profesionales que se mm. encargan de velar por el desarrollo y la formación Eso es. de unas personas. Entonces yo me pregunto, que me puedo imaginar cuáles son los factores. Uno puede ser determinadas políticas, Mm. financiación, etcétera, pero ¿por qué no se cambia este paradigma, ¿no? Cuando se sabe que eso, creo que si está todo bien conjuntado, bien planificado, bien organizado, creo que Claro. tiene unos efectos positivos, vamos, creo que vamos, indudables. Claro, eso sí, vamos, yo el por qué tampoco te lo sabría decir, Antonio, y eso, yo tengo mis opiniones que son a lo mejor un poco polémicas, pero tengo, pero no, la realidad no la sé, porque en mi cabeza es algo tan obvio y con quien Ya, hablo, sea de la ideología que sea de la manera de pensar que sea profesaurio o sea tecnoprofe o sea tal, todo el mundo está de acuerdo conmigo en que si existiese, el ejemplo que te has puesto del deporte me parece magnífico, porque al entrenador se le deja, al entrenador, el primer entrenador, por ejemplo, se le deja la función principal de entrenar y preparar la estrategia y no sé cuánto, y él está súper tranquilo haciendo su labor, sabiendo que hay una persona que se encarga de las lesiones, otra persona que se encarga de el vestuario, otra persona que se encarga de tal, y él no se tiene que encargar de todo eso. Y en la docencia es el docente el que se encarga de todo. De todo. Sí que es cierto que los equipos directivos hacen una labor ahí brutal. Todos los que yo conozco hacen una... El otro día decía no sé quién en Twitter que si no fuese por los equipos directivos, los colegios no podrían empezar. Porque los docentes empiezan ya a mesa puesta, como quien dice. Este año, por ejemplo, aquí en Madrid, los profesores se han incorporado un lunes. Aquí en Valdemoro, por ejemplo, se han incorporado a las clases un miércoles, fue el día 1, ¿no? Bueno, se incorporaron el día 1. Aquí en Valdemoro fue festivo el 8 encima. O sea que los profesores tuvieron 3 días para preparar su clase y ya se encontraron en el colegio preparado porque los directores y el equipo directivo ya llevaban un tiempo en el colegio, ¿no? Y entonces es lo que tú dices, al final las cosas salen adelante por la voluntad de las personas y por el sobreesfuerzo de las personas, pero podría hacerse de otra manera totalmente mucho más sencilla y mucho más repartida. ¿Sabes? Que no recaiga siempre en los mismos la sobresaturación y el trabajo. comparto tu frustración, porque es cierto y tal como lo describes, ¿no? Y más si eres una persona que te preocupa, que en cierto modo tienes un grado de sensibilidad determinado y dices, ostras, tío, pero ¿y esto por qué? Oye, Claro, señores, damas y caballeros, fíjese cómo está la situación, ¿no? sí, Aquí tenemos que apoyar todo un poquito e intentar mejorar esta situación o al menos, no sé. La verdad que yo muchas veces cuando
veo todo este tipo de situaciones, ¿no? De cuestiones a mejorar, ¿no? Ujú, Siempre me pregunto, que realmente, ¿qué podemos hacer? Sé que esta pregunta es muy abierta, ¿no? Y al final mm, es todo muy complejo, ¿no? Pero haciendo como un pequeño acto, vamos a decir, revolucionario, por llamarlo de alguna manera, es decir, nosotros mm. como ciudadanos, ¿qué podemos exigir a aquellas personas que se encargan de establecer este tipo de situaciones, ¿no? Para que dentro de la medida de las posibilidades y evidentemente de manera progresiva y por todas las cositas que Mm. vayan mejorando esta situación, ¿no? Que no se vaya prolongando tanto en el tiempo, Pues mira, incluso. yo hay una cosa hay muchas, ¿no? Pero hay una que me parece que es vital y que no se hace tampoco, y es que las personas que tienen que tomar decisiones pregunten a las personas que están en la primera línea de trabajo, ¿sabes? Y se informen y se dejen asesorar por las personas que están en la primera línea de batalla. O sea, yo sí voy a preguntarle, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo tengo que hacer una ley sobre los talleres de coches, joder, pues no voy a ir a preguntarle a mi vecino que es zapatero. Voy a ir a preguntar a los talleres qué pasa, qué hace falta, qué no sé cuánto, ¿no? Joder, pues pregunta a los colegios, pregunta a los equipos directivos, pregunta a los docentes, porque es que todos te van a decir lo mismo. Al final, en Twitter muchas veces, en el claustro virtual y tal, hay veces extrañas, ¿no? Pero que de repente ves que todos los profes están de acuerdo en algo. Entonces, si todos los profes... No, yo creo que hay más veces que estamos de acuerdo que de las que no, ¿no? Lo que Te pasa es digo que yo, somos, sí, los que trabajamos en educación somos muy quejicas también, eso es verdad. Pero yo creo que siempre, o sea, más quejicas, muy quejicosos, muy bélicos. Pero estamos más de acuerdo de lo que parece. Y, por ejemplo, yo que sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Si todos los docentes con los que he hablado yo en mi vida me han hablado del tema de las ratios, joder, ¿no será algo que hay que por lo menos debatir, que hablar, que tal? Porque en Twitter se debate un montón, los profesores lo hablan un montón, pero no he oído prácticamente a ningún político hablar del tema de las ratios de una manera seria y de una manera en la que se plantee, ¿no? Entonces, todo esto lo que me hace pensar es que la gente que, cuando se habla de un grupo de expertos, cuando un político habla de que ha sido asesorado por un grupo de expertos, yo me echo a temblar, porque me da la sensación de que son cualquier cosa menos expertos en la materia, ¿no? El equipo de expertos del ministerio de no sé qué, malo. Entonces, pues eso es lo de la confianza que hablábamos antes. A mí esto me genera una desconfianza brutal. es Entonces, verdad. me da la sensación de que no se les pregunta. Y a mí me parece que una de las posibles soluciones que ayudarían a mejorar todo mucho es preguntarle a la gente que está en la primera línea de acción. ¿Sabes? A los profesores, a los maestros de infantil, a la de primaria, de secundaria, no sé, me parece que esas son las personas que tendrían que hacer las leyes educativas. Las personas que tendrían que generar la ley educativa de verdad y una revolución educativa son las que están ahí, no las que están en los despachos, o las que llevan, o los que han estado en aula, pero llevan 20 años en despachos o 30 años en despachos, ¿no? Entonces, creo que dentro de todas las miles cosas que se podrían hacer, esta me parecería una de las más importantes. Coincido. Yo algo que siempre me ha llamado mucho la atención, precisamente eso, cómo no le preguntan a la gente que está ahí al pie del aula, día a día, año tras año, Mm, viendo a niños, tratando a familias, con compañeros. Ostras, yo creo mm, que, bueno, el pedir pues yo no sé si es consejo, referencia o cualquier tipo en fin, de situación que pueda ayudarle a ellos a construir, a diseñar esas total. acciones políticas derivadas de la educación. Mm, Es una cuestión que yo desde que estoy ahora empezando a estudiar en el grado de educación primera, que me estoy un poco metiendo ya más en debate educativo, sí, digo, ¿what? mm, ¿Esto qué es? ¿Pero por qué sí, no? No sé, es como si... Mira, me sale por ejemplo el ejemplo, no sé, es como si yo, por mm, ejemplo, ahora que en mi piso quiero hacer aquí obra y quiero poner una habitación, sí, yo tendré que consultar a un arquitecto, me imagino, ¿no? Un ingeniero, un mm, arquitecto, ¿qué? No claro, voy sí, a consultar, pues yo qué sé, a un médico, a un carpintero, yo qué sé, sí. a un astronauta. Pero voy Tú más te vas, allá, voy más allá. Si tú quieres hacer alguna reforma en casa, ¿no la vas a consultar con la gente con la que vives en tu casa? ¿La vas a hacer tú solo o le vas a preguntar? Yo, por ejemplo, si quiero hacer una obra en mi casa, tendré que consensuarlo con mi mujer, ¿no? Que vive aquí conmigo. Joder, pues si tú vas a hacer una ley educativa para una gente que es la que la va a sufrir, pregúntale, ¿no? O consúltale, o háblalo con ellos por lo menos, porque vas a hacer una reforma en su casa. Entonces, si vas a hacer una reforma en su casa, habla con ellos, ¿sabes? Luego ya le yo sé, preguntaremos al arquitecto sí, o al albañil,
pero primero hay que preguntarle a la persona que va a vivir con eso, ¿no? A la que va a sufrir la reforma. Yo ¿Sabes? no creo que me vean, ¿no? Pero bueno, señores y señoras políticos y políticas, si estáis viendo esto, que sé que no lo vais a ver, ¿no? Oye, creo que sería bueno, ¿no? Que, no sé, que tuvieseis una pequeña consideración, ¿no? A la hora de escuchar realmente a los profesionales. Y creo que Sí, también, bueno, yo sé que también me consta que hay quienes también se intentan hacer escuchar, tienen iniciativas o hay, sí. digamos, determinados grupos de actuación que intentan precisamente eso, alzar la voz para que se le escuche, ¿no? Y no es Sí, un eso es tanto una verdad. cuestión de orgullo o de querer yo aquí mandar, ¿no? Sino, oye, señores, que nos ofrecemos, ¿vale? Por Mm, si estimáis oportuno realmente que nuestra experiencia os pueda servir para eso hacer es. mejores leyes y para hacer, digamos, el trabajo pues bueno, de mejor manera posible, ¿no? Sí, hacerlo más realista, tío, hacerlo más adaptado a la realidad. Que a la realidad de las aulas y no a la realidad de los despachos. Es un poco esa idea. Así es, totalmente. Bueno, Rafa, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya estamos casi ya llegando a la final de la charla. Y la siguiente pregunta, que sé que también tú me has comentado esto, me gustaría Ujú. preguntarte sobre lo siguiente. Hay un Dime. concepto que tú Ujú. personalmente consideras muy importante y Mm. necesario señalar. Este Sí, concepto hablamos de la salud social, ¿no? sí. ¿Qué Ujú. es la salud social, Rafa? ¿Y en qué consiste? Bueno, este es un término que yo no lo he leído por ahí, ¿eh? Me atrevería a decir igual que hasta incluso lo he acuñado yo, ¿no? Me molaría. No, seguramente no, pero molaría, pero no. Pero sí que es un concepto en el que me gusta mucho pensar, ¿no? Se habla mucho de la salud mental, que es un tema vital, del que hay que hablar, del que hay que debatir y del que es esencial replantearnos muchas cosas, pero hay otro del que se habla menos, yo creo, que me parece igual de importante, que es la salud social, ¿no? Como tú dices. ¿Qué es la salud social? Bueno, hablando un poco en general, la salud social respondería a la relación que tenemos nosotros. En educación social, por ejemplo, se habla un poco de la base de que la base social tiene como tres pilares, ¿no? Por una parte está la relación con el entorno, por otra parte está la relación con los demás y por otra parte está la relación con nosotros mismos, ¿no? Entonces, una persona que es sana socialmente es una persona que tiene cubiertas estas tres partes o que sabe desarrollar estas tres partes, ¿no? La salud social, ¿cuándo se empieza a deteriorar o cuándo necesita algún tipo de trabajo? Cuando alguno de estos tres pies falla, ¿no? Si uno de los tres pilares falla, se derrumba un poco todo lo social. La relación con el entorno, por ejemplo, ¿no? Pues esto estaría un poco relacionado con el dónde vivimos, ¿no? Aquí podemos hablar de medio ambiente, de cuidado del entorno, de nuestra vivienda, del lugar donde trabajamos, de cómo es tu centro educativo, de cómo es los espacios donde compartes con tus amigos, un poco todo lo que nos rodea, ¿no? La relación con los demás, pues es un poco más obvia, ¿no? Ahí entra todo lo que es las habilidades sociales, el respeto, la tolerancia, la empatía, la diversidad, un poco toda esta parte, ¿no? Y luego está, que esta es la que está más relacionada quizá con la salud mental, la relación con uno mismo, ¿no? El triple concepto de ay, el autoconcepto, ¿no? La autoestima, no me sale la palabra. El autoconcepto, la valoración y el resultado del autoconcepto y la autovaloración es la autoestima, ¿no? Pues un poco todo esto, ¿no? Si alguno de estos pilares que acabamos de hablar, el entorno en el que vivo, las personas con las que comparto ese entorno y el yo conmigo mismo falla, ahí es cuando la salud social necesita un trabajo, una ayuda, ¿no? ¿De dónde viene todo esto y a dónde quiero llegar con todo esto de la salud social? A que en los centros educativos, y vuelvo al principio, con lo que estamos trabajando es con personas que tienen muchos tipos de salud. Decíamos antes, cuando te hablaba de los equipos multidisciplinares, era para trabajar la salud mental, la salud pedagógica y la salud social. La salud social es vital porque estamos trabajando con personas que están ahí escuchando nuestra clase, nuestra materia, pero que se están relacionando entre ellos, que están conviviendo, que están viviendo en un entorno que está creado para la educación, pero que no deja de ser un entorno que forma parte de su sistema también. Son personas a las que su personalidad, su yo, su concepto, su autoconcepto, su autovaloración va a afectar directamente a todo lo demás, ¿no? A la motivación, a un poco todo. Además, hay un gráfico que publicaste tú en Twitter sobre los factores que afectan a la motivación en los chavales que me pareció súper chulo y súper
yo me lo guardé en mis favoritos. Y la base de toda esta parte de la motivación viene mucho de por aquí, ¿no? Tú piensa, vamos a pensar en un alumno que sufre bullying, por ejemplo, ¿no? Un alumno que sufre bullying, la salud mental, obviamente, se va a quedar muy tocada. Pero vamos a pensar por un momento en la salud social. La salud social con el entorno. Un alumno que sufre bullying deja de querer ir al centro. Se suelen encerrar no en su casa solo, sino en su habitación. El entorno se convierte en un entorno cerrado, un entorno gris, un entorno sucio, un entorno sucio mentalmente, sucio socialmente. La relación con los demás ha explotado absolutamente, porque si tú estás sufriendo bullying, la relación con todos los demás, con todos tus compañeros de clase, con los que te están haciendo bullying, con los que no te han defendido, con los que tú consideras que no te han ayudado, con los que eran tus amigos que ya no los puedes ver porque tal, porque cual, explota la relación con los demás. Y la relación contigo mismo, que te hunde absolutamente, te hacen sentir la mayor mierda, te hace sentir lo más mínimo del mundo. O sea, al final todo el tema de la salud mental viene rodeado de un problema de salud social brutal. Entonces, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Que me enrollo mucho. Si todo esto, si llegamos a ser conscientes de que con lo que estamos trabajando es con personas y que pueden tener estos problemas y que los tienen y que los estamos viendo, el ejemplo que he puesto es como el extremo, ¿no? El tema del bullying. Pero al final, si esto nos lo llevamos a un día a día y con problemas del día a día, la salud social es lo que puede marcar el que un alumno esté motivado, el que no lo esté, el que quiera ir, el que no quiera ir, el que esté a gusto, el que no quiera, el que no lo esté, el que se valore, no se valore, se sienta capaz, no se sienta capaz. ¿De qué estamos hablando? De la base de la educación. Al final estamos hablando de la base de la educación. Y se nos olvida muchas veces que la salud social, con todo esto que te estoy contando, en un porcentaje muy alto, puede llegar a ser la base de la educación. O del sí o del no. ¿Sabes? Del tiro o no tiro. Del me mantengo. Es que a veces nos lo llevamos a lo básico. Que lo básico es: me tengo que ir a mi casa y me tengo que poner delante de un libro de una asignatura que no me gusta media hora para aprendérmelo. Entonces, ¿de dónde sacamos la fuerza para hacer eso? Porque una asignatura que me gusta, guay, voy, tal, tal. Pero lo jodido, perdón por la palabra, es cuando yo me tengo que poner delante de un libro de una asignatura que no me gusta, que no me motiva, que no me apetece, que no he conectado con el profesor. ¿Y ahí qué pasa? Entonces, si esto lo sumamos, una salud mental tocada o una salud social tocada, olvídate. Olvídate. Y si eso no se trabaja, olvídate multiplicado por 10. O sea, ya estamos hablando de fracaso escolar, de abandono, de absentismo, de disrupción, de expulsiones, de tal. Y en esos círculos, todo esto te lo hablo porque me lo ha enseñado la vida. O sea, yo hablando con alumnos que han llegado a estos extremos, ¿no? De disrupción en el aula, de abandono, de fracaso escolar absoluto, cuando empiezas a rascar, joder, pues te das cuenta de que muchas de estas cosas de las que estamos hablando han explotado en algún momento de su vida. ¿Sabes? Entonces me parece un concepto vital que no se trabaja, que no son los profesores los que lo tienen que trabajar, ¿vale? Que esto me parece una cosa muy importante y que no hay nadie en los centros educativos que esté preparado para trabajarlo. Oye, pues me anoto el concepto, ya te había escuchado. Ahí me he mojado, ¿eh? Ahí me he mojado. Sí, no. Vamos, está mojado, ¿no? Y me parece fantástico y además un concepto, creo que un poco o sea, aborda muchas cuestiones, no partimos, o sea, engloba, ¿no? Dentro de ese concepto hay muchas, bueno, hablas de autoestima, de autoconcepto, también de todo lo que rodea el entorno, diferentes problemáticas personales dentro de la escuela, de la familia, etcétera, que, digamos, pueden llevar a una situación, digamos, más idónea o una que no lo sea tanto, ¿no? Cuidar todos esos factores a mí también me parece fundamental y hablábamos de, pues, de palabras como el autoconcepto, autoestima, motivación, no sé, asertividad. Y claro, cuando se habla de motivación también ves muchas veces o determinados discursos de que parece que estás siempre motivado. No, o sea, no. Yo me considero una persona activa y creo que suelo tener bastante motivación intrínseca, creo, y no todos los días me levanto con las mismas ganas, ni todos los días tengo la misma energía, has dormido mal, o yo qué sé, has tenido un día más complicado, has discutido con tu jefe, etcétera. Entonces eso también son factores que afectan también, ¿no? A tu día a día, a tu rendimiento, a tu desempeño, a tus relaciones intrapersonales. Entonces, claro, al final todo esto es de una complejidad evidentemente muy importante, pero
Si tenemos todos esos datos, somos capaces de recabarlo y tenerlo en cuenta y tenerlo aquí, podemos abordar o actuar ante esas situaciones, creo, con una probabilidad de un éxito mayor a que si no la Hombre, tuviésemos, ¿no? claro Más que o menos, sí. digamos, un poco el resumen, ¿no? Más o menos del Claro, concepto tú fíjate lo que estás diciendo, lo potente que sería eso. O sea, a ver, poniéndonos en lo utópico, ¿no? Pero Sí, tú claro. imagínate tener esa información de todos los alumnos, de todos con los que trabajes, ¿no? Wow. Que claro, aquí ya podríamos entrar tú imagínate trabajar en un aula con 5 y tal, ¿no? Un poco soñar. Pero sí, Ya. pero la realidad es esa, que si tú tuvieses esa información, información familiar, información tal, pues sería brutal, porque es que entenderías perfectamente por qué este alumno, que a lo mejor tiene la misma capacidad que este otro, porque este alumno está de una manera tan radical suspendiendo y este lleva un proceso normal. ¿Por qué, no? Entonces, joder, pues ahí entran tantos factores, tantos, que es brutal. Entonces, claro, quedarnos solo en este es listo, este es tonto, este está motivado, este está desmotivado, me parece tan básico que, o sea, tan simple, tan simplificado, que nos estamos olvidando de la base y de la raíz de la educación. Yo ahí coincido totalmente contigo y aparte también, como decía hace un momento, ¿no? También como entrenador he procurado también conocer a las personas, incluso a las familias, Mm, porque, pero no una cuestión de yo quiero, sino porque me he dado cuenta de que el tener esa información y el preocuparme, ¿no? Por esa situación, a mí me ha ayudado a poder claro, atender mejor, ¿no? Y a desarrollar mi labor profesional bueno, de una manera mejor. Y eso no quiere decir que no me haya equivocado, que no haya tomado decisiones que hayan sido más, hombre, poco claro que sí. menos acertadas. Pero siempre digo que si no hubiese tenido esa información, pues seguramente en ese momento lo hubiese hecho todavía mucho peor, ¿no? Y Claro, eso también te ayuda a mejorar a ti mismo, a darte cuenta y sobre todo a anticipar ciertas cosas, que eso te lo da también la experiencia, pero te lo da la experiencia cuando realmente tienes interés en mejorar esas cosas, ¿no? Que muchas veces hablamos sí, de la experiencia, sí, pero tú puedes llevar 10 años en un sitio haciendo lo mismo y tienes experiencia en eso sí, hace es 10 verdad, años, ¿no? Si no te sales, digamos, de esa digamos, esfera. Pero es si verdad. tienes esa intencionalidad de querer mejorar, de darte cuenta, autocrítico y de mejorar aquellos aspectos, es verdad que la experiencia y esa actitud o curiosidad por querer aprender y mejorar tu práctica, yo creo que eso al final vamos, yo te lo digo modestamente, ¿no? Al final, claro que Mm, te da buenos resultados, hombre, independientemente claro de que sí. que tomes malas decisiones en momentos obvios, porque nadie es perfecto. Pero para terminar, en líneas generales, yo ya te digo, me siento satisfecho también Mm, porque, como hablaríamos en el argot baloncestístico, me he mm, vaciado allá claro. donde he estado. Entonces, Claro, eso es, ahí está, vaciarte y absorber, vaciarte para poder absorber, ¿sabes? Para poder llenarte de otras cosas, es así, me parece total. precioso eso, Pues Rafa, estamos ya en casi la recta acabando. final, Ya las dos últimas preguntas de cierre, que aquí que le hago a muy bien. todas las personas, y ya te las sabes. O sea que Ujú, la primera de ellas es la siguiente. ¿Qué libro educativo nos ujú. recomendaría a todas aquellas personas que nos estén viendo? Bueno, a ver, lo malo que tengo es que como ya has entrevistado a tanta gente, hay muchos libros que voy a decir que ya los han dicho otros, pero bueno. Como ya me la sabía, he preparado aquí algunos. Bueno, un imprescindible para hablar de una de mis grandes pasiones, que es la diversidad, la atención a la diversidad. Me parece que un imprescindible, que ya te lo han dicho muchos, me los he preparado aquí, algunos que yo tengo, El aula diversificada de Carol Donald Tomlinson. Me parece una joya imprescindible para todos los que amamos la diversidad, los que la creemos en ella y para los que aman la educación. Me parece un imprescindible también. Luego, otro que también te han recomendado, que lo he visto, pero que como es el último que me he leído, pues me parece que está muy guay, que es Identificación y evaluación del alumnado con altas capacidades. Hablando de diversidad, no podemos hablar solo de una cosa, entonces hay que empaparse de altas, de bajas, de cómo se detectan, de qué es. Este libro, ya solo con la introducción y con el prólogo, me cambió mi manera de entender las altas capacidades, porque yo era de ese grupo que había entrado en una dinámica que es la que se llevaba toda la vida, de los superdotados, los no superdotados, del coeficiente intelectual y nada más, y me ha cambiado, este libro me cambiaron muchas cosas, ¿no? Bueno, estos dos me encantan porque uno es el que yo recomiendo a padres y educadores y otro yo lo recomiendo para alumnos, son los dos del mismo autor.
y yo los relaciono mucho el uno con el otro. Héctor Ruiz Martín. El primero es Cómo aprendemos, una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Me parece que con un lenguaje entendible para todo el mundo explica de una manera magistral cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el cerebro relacionado con la educación. Y este mismo autor, Héctor Ruiz Martín, tiene para alumnos, que aquí vienen técnicas, vienen trucos, con un lenguaje mucho más cercano, mucho más gráfico para alumnos. Yo a mis alumnos se lo recomiendo y me parece que es genial. Voy a meter un punto de humor, me parece que este es otro imprescindible, Ay, Nando, ¿verdad? de mi querido Nando López, dilo en voz alta Sí. y nos reímos todos. Esto es una joya para partirte de risa. Y luego a ti te voy a recomendar uno relacionado con el deporte, que es un libro menos conocido porque es muy reciente, pero es una joyita, sobre todo por quién está implicado y por el proyecto que hay detrás, que se llama La Huella. La Huella es de Elisa Galindo Garzón, pero está detrás de este libro mi queridísima y admiradísima Patricia García, capitana de la selección española femenina de rugby. Es un libro que habla del rugby, que habla de las pasiones que levanta el rugby, del alma que tiene el rugby. Mira, te voy a leer simplemente cómo describe el libro, ¿no? La huella es un reflejo de lo que cada persona puede aportar para su propia transformación y la de su entorno. Se desarrolla a través de las historias basadas en hechos reales, extraídas en las giras internacionales del proyecto Rugby Libre de Patricia García y fragmentos cortos pero incisivos que fomentan los valores e incitan a la reflexión. Los valores del rugby en estado puro me parece un imprescindible para que lo puedan recomendar profesores de educación física y para que lo puedan recomendar profesores de todas las asignaturas, porque es rugby en estado puro. El proyecto Rugby Libre de Patricia García, que busca acercar el rugby, los valores del rugby a todo, ¿no? Este verano, por ejemplo, han estado en Kenia llevando el rugby a rincones en los que no llega ni la comida y es una maravilla. Y este libro es que es una delicia, porque además Luisa, que la conozco personalmente, escribe que te mueres. Entonces el libro es una delicia. Y esos son los libros que te recomiendo. Está chulísimo. Ese último que no lo sabía porque la otra vez no. Ese me lo apunto, ¿eh? Sí, Me lo quedo, apúntatelo. ¿eh? Y aparte también aprovecho, también para los que nos estáis viendo, que tanto Uh -huh. Rafa como yo, que también yo le he preguntado baloncesto, pero yo antes de jugar a baloncesto, también estuve jugando a rugby un añito. Y yo sé Sí, que tú también has jugado a rugby más añitos que yo sí, también. Me parece un sí. deporte precioso, sano, duro, obviamente porque es un deporte duro, pero para mí fue el puente a hacer baloncesto. Y sobre todo también ambos deportes me gustaron mucho, también por la nobleza que tienen, porque a pesar Sí. de la dureza, de la competitividad, de la lucha, del esfuerzo, de la garra que ellos tienen, bueno, no quiero hacer comparaciones con otros deportes, no vamos a hablar de estos, ¿no? Pero es cierto que No vamos a hablar de fútbol, venga, no vamos a hablar de fútbol. ¿Has dicho qué? Nada. Caca eso. Pero es cierto que es tan bonito porque yo recuerdo ese año, además yo estaba en el colegio, nos entrenaba el hijo de nuestra directora, Paco. Bueno, y fue un año, aparte quedamos campeones de Granada, nos cogió a 4 locos allí de AEGB. Entrenábamos en el patio, no todos los días, luego ya conseguimos ir a los campos aquí de la Facultad de Granada donde entrenábamos en césped. Pero había Sí. días, Rafa, que entrenábamos allí en el cole, que el suelo era de mármol. Ostras. Ojo, ¿eh? Solo escuchan Patinaje. ahora y dirán, ¡uy, qué locura, qué para acá, Dios mío! Rugby sobre hielo. Pues allí lo pasamos de maravilla. Es verdad que eran pocos Sí. días, pero recuerdo esa experiencia brutal. Y sobre todo, como te decía, y para cerrar, ¿no?, este apartado, los valores, ¿no? Los valores que llegaban, el respeto al árbitro, entre jugadores, entrenadores. Vamos, a mí me Sí, cautivó no, es mucho. brutal. Es brutal. Todo el que haya tenido cerca el rugby te está entendiendo perfectamente. O sea, conceptos como el del tercer tiempo, conceptos como el respeto al rival. O sea, yo creo que a lo mejor te dejas tanto la piel en el campo que después ya es que se genera un vínculo tan fuerte entre tus compañeros, pero también con el equipo rival, que yo eso no lo he visto en ningún otro deporte. ¿Sabes? O sea, el vínculo que generas con el rival, que eso es brutal, ¿no? El respeto, o sea, yo hay valores que los he aprendido en el rugby, me los ha enseñado el rugby y se han quedado en mi vida para todo, ¿no? El que haya sido rugbyer es rugbyer para siempre, yo creo. Aunque haya sido temporalmente o lo haya sido de refilón, ¿no? Decías tú lo de entrenar, yo entrenaba en un campo
que los que me estén escuchando de Madrid y hayan estudiado en la Complutense me van a entender perfectamente, al que llamaban el Cantarranas. El Cantarranas era un patatal absoluto, que era el campo de rugby de la Universidad Complutense de Madrid, que era, o sea, terrible. O sea, había unas piedras así en medio del campo. O sea, yo estaba deseando chocarme con un rival para chocarme con algo blando, porque, porque si no era eso o una piedra del suelo, ¿sabes? Digo, joder, por favor, que me plaque alguien porque antes de que me caiga al suelo prefiero caerme encima de un pilier. Entonces era terrible, pero se generaba ahí un algo tan bonito que yo no lo he vivido en ningún deporte, ¿eh? O sea, tampoco he practicado muchos, pero de los que he practicado no lo he vivido en ninguno, desde luego. Yo he tenido la suerte de practicar muchísimos deportes porque siempre me ha gustado mucho. Soy una persona muy inquieta, muy activa y he practicado, ya te digo, pero de verdad, de todo. Creo que menos motociclismo, golf y Ujú. no sé otra más. He hecho toda natación, badminton, tenis, balonmano, voleibol, fútbol sala, rugby. O sea, he hecho de todo, de verdad, ¿eh? Pero Sí. luego, los últimos deportes fueron los que más me llegaron, que fueron el Ujú, rugby y luego ujú, ya, tengo que reconocerlo, llegó ujú. la pelota naranja. Sí. Me tocó la patata y ya desde los 12 añitos hasta el día de hoy, in love por el Con el básquetbol. básquet, ¿no? Sí, sí, lo Y es entiendo. A verdad mí que me gustaba hasta que empezó a dar todo el mundo el estirón a mi alrededor, menos yo, y dije, joder, venga, pues de base, y luego ya ni de base. De repente empecé a ver crecer a mis compañeros y dije, joder, esto no, esto se me ha ido de las manos. Y ahí fue cuando me ha cogido el rugby en sus brazos y me dijo, ven aquí, pequeño, que tú para esto sí que vales. yo creo que el Pero bueno, deporte también te hace, ¿no? O te hace generar, te inculca, mejor dicho, ¿no? Unos valores, yo creo que en línea general todo el mundo, de compromiso, de sí, respeto, de cierta disciplina, de orden, sí, puntualidad. total. Que todo el mundo que creo que todos los que nos escuchen, ¿no? Se han dedicado durante un tiempo determinado a la práctica de un deporte colectivo, ¿no? El que sea, ¿eh? También es verdad que Ujú. en líneas generales Sí, sí, se suele inculcar ese tipo de valores, ¿no? Y fíjate que sí. se me viene a la mente ahora, y ya cierro, que ya no estamos desviando mucho, pero es que me encanta hablar Mm, de esto. Hoy, por sí, ejemplo, pues ha ganado nuestra selección española en un sí. partidazo contra Finlandia en cuartos de final. Ujú, Normalmente en baloncesto, esto hay gente que le gusta más o menos, pero cuando queda poco tiempo, Rafa, y ya el ujú, partido está decantado por un equipo, como que dejan de jugar, ¿no? Imagínate que quedan 10 segundos y ujú, ya no juegan la jugada, se quedan sí, votando. ujú, Y había un detalle muy bonito por parte del equipo de Finlandia y era que ujú, había un impasse del tiempo, pues por ejemplo, quedaban 10 segundos, pero 8 eran de la selección española, o sea que había 2 segundos para la ujú, selección finlandesa. Y estaba votando Brown y se acerca al jugador como diciendo, dame el balón para que no os ujú, piten finalización del tiempo de posesión, para que sí. se acabe el partido y podáis ir a celebrarlo. Y me ha parecido un Guay. gesto Qué bonito, deportivo fíjate. tan Sí. bonito. Después de perder, que es duro, porque Ujú, Finlandia en el primer tiempo nos ha hecho ujú, sufrir. sí, Pues eso es lo que hablamos. Al final, ese tipo de valores, ¿no? Que también el sí, baloncesto, sobre todo el profesional, que tantísima gente ve también, ¿no? Y que el espectador pueda disfrutar de ello, me parece algo súper precioso, necesario sí. y vamos, muy bonito. Es verdad, es verdad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que nada, rugby, rugby, rugby. Y ya, Rafa, la última pregunta de todas, Qué y pena. es Venga, a ver, lánzala. ¿qué consejo nos daría a aquellas personas que, como yo, nos queremos dedicar a la enseñanza? Pues mira, tengo aquí 4 consejitos que los tenía ya aquí preparados. El primero es, no pierdas nunca las ganas de aprender y de investigar. ¿Sabes? Nunca pienses que ya lo sabes todo, que ya estás preparado, que ya. Nunca pienses que ya. ¿Sabes? Porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Siempre. O sea, a mí, por ejemplo, Twitter me dio un subidón en este sentido brutal, ¿no? Porque la generosidad que hay en Twitter, el claustro virtual, que no voy a dar nombres porque me dejaría alguno y sería terrible, pero hay gente con una generosidad tan brutal que te hace, te baja, ¿no? Te baja los humos y dices, ostras, gente con el renombre que tienen, con los puestos que tienen, con los puestazos que tienen, con la formación que tienen y que están ahí regalando sus materiales, tal. Entonces, esa gente es la que me ha enseñado que siempre tenemos que estar activos en ese sentido, ¿no? En el sentido de aprender, con las ganas de aprender, de investigar, de formarnos, de crecer, ¿no? Yo tuve una profe de fotografía, que es otra de mis pasiones, como te has dicho antes, que ella es una profe, era una fotógrafa
súper consagrada, con premios nacionales, con premios internacionales. Y ella, la primera lección que nos dijo, lo primero que nos dijo en un curso de fotografía que estuve con ella fue: el día que yo pierda el alma de aprendiz, el alma de amateur, dejaré la fotografía. Ella, que ya estaba arriba, ya había tocado lo máximo, había expuesto en la National Gallery, en el MoMA de Nueva York, y ella dijo que nunca había perdido y nunca quería perder ese punto de aprendiz, de amateur, esa salsa, ¿no? Entonces, para mí ese es un consejo muy importante. Unido a este segundo, que es: nunca pienses que ya lo sabes todo, que es un poco lo mismo, ¿no? Nunca pienses que ya te lo sabes todo, porque no es así. Siempre va a venir alguien que te lo va a demostrar, pero si no viene, tú por tu propio pie no lo pienses. No pienses que ya lo sabes todo, porque no lo sabes todo. Y si lo piensas, es que no lo sabes. No olvides que lo que tenemos delante son personas. Esto es un poco volver al inicio, pero es así. Nunca lo olvidemos. Si estamos trabajando en el ámbito educativo, lo que vamos a tener delante y a nuestro alrededor son personas con todo lo que eso implica. Todo lo emocional que eso implica, todo lo social que eso implica, todo lo psicológico, todo lo que implica el que somos personas y que todos somos diferentes. Desde ahí, partiendo desde esa base, podemos entender lo que es la auténtica diversidad, lo que es la auténtica adaptación al alumno, y no que el alumno sea el que se tenga que adaptar al sistema. Todo lo que es lo que hemos estado hablando antes de la salud social, de la salud mental, partiendo de esa base, ¿no? Y luego, esta me parece súper importante. Cuando tú prepares los materiales, hazlo pensando en el alumno. No lo hagas pensando en los compañeros, no lo hagas pensando en los padres, no lo hagas pensando en los premios no sé qué banca, no lo hagas pensando en Twitter, en los hashtags, en los seguidores, no. Tienes que hacerlo pensando en la persona a la que va dirigida ese material, ¿no? Cuando tú eres consciente de que el material que estás creando o la clase que estás preparando es para una persona que tiene unas necesidades concretas, es cuando realmente lo preparas la clase con sentido, ¿no? Es como, no sé, hablando un poco de tecnología, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, venga, pues voy a hacer vídeos educativos, porque me he comprado un micrófono de la leche, una cámara que te cagas, y entonces voy a hacer vídeos educativos. Y lo primero que piensas es en voy a hacer vídeos educativos, estás cometiendo un error brutal. Lo que tienes que pensar primero es: ¿qué es el alumnado que tengo delante? ¿Qué materiales voy a impartir? ¿Cómo son? ¿Qué necesitan? A lo mejor no necesitan vídeos, a lo mejor necesitan pizarra y tiza, a lo mejor necesitan papel, a lo mejor necesitan, en vez de vídeos, podcast, porque son ciegos, yo qué sé. O sea, me lo llevo al extremo. Pero si Sí, tú, sí. antes de pensar en el alumno, piensas en lo que vas a hacer, la estás cagando. Entonces, el consejo es ese: cuando prepares algo, algún material educativo, prepáralo pensando en el alumno al que va dirigido primero, y luego ya verás qué es lo que necesitas, qué material necesitas, qué recursos o qué tipo de formación, ¿no? Como lo hagas pensando en la foto, en el hashtag, en los followers, en los padres o tal, te vas a meter un galletón. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además, mira, te voy voy a añadir una cosita más, si me lo permite, Rafa. Claro, Nosotros como entrenadores de baloncesto, pues también vamos a Clinic o vemos por diferentes blogs o páginas o canales de YouTube, etcétera, también divulgadores que sí. comparten también determinados ejercicios de baloncesto para trabajar, yo que sé, la defensa de uno por uno, colectiva, etcétera. Y Sí. muchas veces nosotros, cuando vemos un ejercicio que a lo mejor a la vista, ¿no? Te lo ponen como, ¡guau! Este ejercicio es la leche, ¿no? Sí. No todos esos ejercicios, o sea, es decir, esas actividades, esos ejercicios, esas tareas, Ujú. tienen que estar también muy contextualizadas a tus jugadores o en este caso a tu alumnado. Es Claro. decir, y corrígeme si me equivoco, esto te lo hago por mi Mm. experiencia como entrenador también, ¿no? Que a Sí. veces también por Twitter o por cualquier otra red social se puede compartir material X, que vamos a poder ser Mm. útil, pero realmente ese tal se puede transferir realmente a tu realidad. Es decir, que no es un copia y pega, ¿no? Que seguramente mucha gente no lo haga, ¿no? Al final hace su adaptación, coge la idea y a partir de ahí pues hace su remasterización, como yo le digo, ¿no? Pero hay a veces, y sobre todo a los más jóvenes también, que yo no soy estudiante, pasa que soy un estudiante de poco al uso, porque ya gasto Ujú. más de 40 Ujú. primaveras. Es verdad que esa experiencia como entrenador me ha hecho ver de que, oye, no copias directamente, lo pegues a tu contexto, sino primero, muy bien, tienes la idea y ahora, Claro. con esa idea base, ya Mm. construye esa tarea, ese ejercicio o ese material para adaptarlo a tu contexto, digamos, en el que uno se encuentre, ¿no? Eso Entonces creo que es, eso eso también es. va a colación de lo que comentaba y los consejos que, vamos, estoy de acuerdo contigo, me parecen muy, vamos, Claro. realmente oportunos, pertinentes y necesarios. Claro. Yo me acuerdo viendo un documental sobre la vida de Steve Jobs,
decía eso, que el gran cambio que él metió en el tema de la tecnología y de la informática fue el poner delante al usuario, ¿sabes? Por eso toda la filosofía de Apple, más allá de toda la parte económica y toda la parte capitalista, ¿no? Que hay por ahí, más allá de eso, todo el concepto de Apple está pensando en el usuario, está hecho pensando en el usuario. Entonces, cuando tú pones al usuario delante, es cuando las cosas que vas a hacer tienen sentido. Y cuando a lo mejor tienes que reducir todo al mínimo, en vez de llenar todo de parafernalia y llenarlo todo de guirnaldas, ¿no? A lo mejor necesitas reducirlo al mínimo porque es eso lo que necesita tu alumno y ya está. Yo hay muchas veces, por ejemplo, que en mis clases de refuerzo, pues de repente un día no damos clase, porque lo que necesitan los alumnos es escuchar cosas o hablarte, ¿no? Y entonces tú dices, joder, pues me había preparado una clase de puta madre para hablar de las fracciones, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es lo que necesitan mis alumnos. Me da igual que yo me haya preparado la clase, que me podría hacer una foto genial y decir, aquí, trabajando las fracciones con mis alumnos, y están todos súper guay. Pues no, pues hoy no vamos a hacer fracciones. Hoy vamos a hablar de esta chica que le han tirado el zumo en el recreo y le ha dolido en el alma y se quiere desahogar. Y ya está, ¿no? Entonces, es un poco eso. ¿Qué es lo que necesita mi alumno? Y luego ya veremos qué es lo que hago para dárselo. Pero, ¿qué es lo que necesita realmente? Esa es la base, no hacerlo pensando en otros. Qué bueno, Rafa. Es un placer escucharte, de verdad. Y me acordaba un poco de lo que decías, ¿no? De la cualidad de buen profesor, ¿no? Te lleva un poco a esa adaptabilidad, Sí, flexibilidad, que a veces puedes eso tener es. algo muy preparado, pero Mm, luego te encuentras una realidad en ese momento que mm, dices, hoy esto vamos a dejarlo aparcado porque hoy realmente total, lo que importa es esto otro, ¿no? Y eso me total. parece súper interesante y además Mm, muy acertado por tu parte, ¿no? Y ahí entra también esa, como decíamos, esas cualidades. Y en cierto modo, improvisación. Y cuando yo mm, digo improvisación, no me refiero a que te inventes las cosas. Yo, bajo mi punto de vista, Rafa, mm, cuando una persona es capaz de improvisar mm, bien, es porque tiene sí, unos conocimientos previos también muy amplios, ha tenido una total, cierta preparación que le permite responder a esas situaciones en un total. tiempo corto de la Ujú, mejor manera posible. Entonces, pues, eso es lo que yo totalmente, refiero con la palabra improvisar, que no es total. hoy voy a hacer a ver lo que De sale. lo que No, no, surja, no, no, no me no, refiero a no, ese no, tipo de improvisación, ¿no? no, total. Totalmente de acuerdo. Así es, vamos, así es. Pues, Rafa, está sonando, como digo siempre, La campana. Trrr. el final del partido. Mira, esto es lo que pasa cuando una clase te mola y de repente suena el timbre, es como dices, joder, no. Pues eso es lo que me pasa. Esto es lo que pasa. Pero, profe, pero ya nos vamos, ya nos vamos. Ya Yo, no, mira, profe. para mí, bueno, los entrenamientos más, bueno, que cuando tú, no siempre suele pasar, ¿no? Pero me acuerdo que cuando yo entrenaba, ¿no? Y había días que decía, ya hemos terminado, y se quedaban Sí, todos, ¿ya? Pero ya nos sí, vamos, era como, que total, quiero más, ¿no? O sea, esos días era de subidón para mí, como diciendo, Dios, qué total. chulo, qué dinámico, ha salido todo más o menos como estaba previsto, como estaba planificado, y encima se van como con más ganas, ¿no? De quiero Claro. más, ¿no? Entonces, eso es Mira, te voy creo a que contar una anécdota que en su día no supe cómo tomármela, pero que un poco define todo esto, ¿no? Antes te he comentado que yo trabajaba en el aula de convivencia con los sí, alumnos expulsados, ¿no? Pues de repente un día expulsan a un alumno que estuvo 15 días expulsado por una historia que no viene a cuento, estuve trabajando con él, bueno, volvió a clase, a los 20 días le vuelven a expulsar. Por otra chorrada. Le expulsan 5 días. Vuelve a trabajar con nosotros. Y de repente llega un momento, vuelve a su clase y me llaman del colegio, del instituto, a decirme que es que ese alumno está propiciando él las expulsiones porque quería estar conmigo. Porque en vez de estar en clase, que prefería estar con Rafa, que con Rafa aprendía, que conmigo, créeme, Antonio, que curraba a muerte, ¿eh? Que yo le ponía ahí a hacer los deberes, no se levantaba de ahí hasta que no acababa. Con él era muy rígido porque yo consideraba que necesitaba eso. Sí que es verdad que allí lo hacíamos con un ambiente pues mucho más relajado, un claro. alumno, un profesor, a veces si se portaba bien hasta le ponía musiquita de fondo y tal. Entonces, eso en ese momento me hizo replantearme el proyecto y decir, bueno, vamos a reducir que solo se pueda venir durante 2 expulsiones. Voy a cambiar algunas cosas porque me hizo pensar, pero luego pensé, joder, este alumno de alguna manera está recibiendo aquí algo que es lo que necesita. Que es lo que necesita. En el colegio no está bien, no quiere ir, está liándola, y aquí quiere estar y está trabajando, está haciendo deberes, está.
Entonces, por un lado, dije, hay algo que no estoy Ya. haciendo bien, porque no puede ser que prefiera estar expulsado que estar en el instituto, pero por otro lado hay algo que está fallando en otro lado, ¿no? También. Y es así, cuando se consigue que alguien esté a gusto en un sitio, es porque le estás dando algo que necesita. Y eso es algo que cuesta mucho ver y que cuando lo ves, ostras, ahí hay una potencia brutal, ¿eh? Wow, tío, bueno, lo que comentas me parece increíble, ¿eh? Y me hace pensar muchas más cosas. O sea, tú has hablado ahora mismo del hecho de claro, que tiene un entorno determinado, tiene una Mm, atención más personalizada eso o es. individualizada, o sea, y eso, y luego también, evidentemente, tú ahí también tienes Mm, una parte de responsabilidad muy grande, porque también mm. has sabido darle en la tecla, y eso no es Claro, sencillo a lo mejor en ese tipo vamos, de alumnado, porque tiene mm, dificultades a nivel de comportamental o no lo claro. sé, las que Mm, fueran, Rafa. Pero el mm, que una persona, en este caso tú, que eres protagonista, tenga esa habilidad, ¿no? De llegar, ¿no? Y de decir, claro, que tú dices, hostia, por un lado dices, te puede molar de que estás conmigo si has llegado a él, claro, pero luego sí. decir, hostia, que la está Ostras, liando que parda, este, ¿sabes? Para que se y, venga. Entonces, no, tan chulo, ¿no? claro, Tío, tan y donde chulo, tiene ¿no? que estar es del instituto, no aquí conmigo. Pero, sí, sí, claro. Eso me generó a mí una movida en la cabeza que dije, ostras, me hizo replantearme muchas cosas, ¿eh? Y luego, que aquí esto ya te lo dejo caer aquí, porque esto podría dar para otra hora y 36 minutos hablando. Para mí, este alumno, siempre he pensado que era un alumno de altas capacidades sin detectar. Wow. ¿Sabes? Llegó a mí en segundo de la ESO, después de haber repetido 2 veces primero, de estar repitiendo segundo, suspender 7 y 8 y expulsándole y tal y cual, y siempre he pensado que era un alumno de altas capacidades sin detectar. Ahí te lo dejo. Pues seguramente, Rafa, tú y yo que estamos últimamente adentrándonos y sumergiéndonos en ese fascinante mundo de la alta, pero que es verdad que por otro lado no se está abordando de la manera adecuada porque se detecta un poca gente y Sí, estamos en ese sentido desatendiendo a perfiles de este alumnado, digamos, de manera ingente, importante, ¿no? sí, Entonces, desde sí, aquí sí. yo creo que tanto tú, también Susana estuvo aquí, la oportunidad Sí, también de escucharla, que vamos, fue mm, sensacional. El mm, hecho de visibilizar, sensibilizar y concienciar, ¿no? Sobre todo, son muchas cosas, ¿no? Pues evidentemente, sí, como tú dices, nos podemos tirar aquí otra hora y media más, ¿no? sí, Pero para cerrar este apartado es el hecho de la importancia, ¿no? De que tiene una persona que mm, sabe llegar al alumnado. Eso ujú, es diferencial, es exponencial y eso es. puede ser la balanza que se decline entre que abandone y Mm, fracase eso es. académicamente a que se recupere y nuevamente vuelva a seguir ascendiendo. O sea que imaginaros la Claro. importancia que tiene un buen o una buena docente, como siempre digo. Ole, ole, cierra ahí, cierra ahí. ¡Ay, Despídete ya ya. cerramos ya! ¡Qué maravilla! Rafa, macho, tío, que me tenía que ir contigo aquí hablando una hora más, pero bueno, mira, Yo a mí ya también, se yo me ha también. hecho de noche, porque como te decía aquí, estoy así las luces puestas arriba, estoy la lamparilla. Queridos espectadores, ya veis que conforme ha ido el sol yéndose, se ha ido esto oscureciendo, Se pero iba bueno, esto haciendo más íntimo. lo importante no creo que es tanto nuestro rostro, sino creo que sobre todo lo que hemos escuchado aquí de Rafa, un invitado Mm, de lujo, el mm, que hemos tenido la oportunidad de tener hoy aquí en Charlamos sobre Educación. Y Rafa, de verdad y de corazón, un auténtico y verdadero placer tenerte aquí. Me parece, como te decía antes, un tío lleno de energía, muy vivo, con muchas ganas de aprender, con ganas de seguir avanzando, con afán de mejora, con una apertura brutal, que yo creo que eso es mm, fundamental en cualquier persona que se dedica a la enseñanza. Así que sí. para mí son valores que pongo en alza y que por supuesto desde aquí te felicito de manera, vamos, enorme y un verdadero placer, como te decía, el haberte tenido aquí y sobre todo haberte escuchado. Así que, Nada, Rafa, Antonio, de verdad, para mí es un privilegio que me des esta oportunidad. Espero que lo vea mucha gente, no por mí, sino porque yo creo que estás, o sea, yo creo que te ha picado el bicho este de la educación, y te ha picado de una manera tan bonita y lo estás afrontando y aceptando esa picadura de una manera tan bonita que para mí es un auténtico privilegio que hayas decidido contar conmigo, escucharme, aguantar mis chapas, que yo me enrollo como las persianas. Y de verdad, un honor, Antonio, y gracias por todo lo que estás haciendo, de verdad, que es muy importante. Seguramente no seas consciente de lo importante que es lo que estás haciendo y la manera tan bonita en la que lo estás haciendo.
Mira, se me está poniendo el vello de punta ahora mismo, macho. Es que soy así de Es verdad. emocional. No puedo evitarlo, de verdad es que soy una persona Es muy verdad, emotiva. ¿eh? A Te lo veces digo de parezco... corazón, además, ¿eh? Te lo digo de corazón. Y la gente que me ve, pues, tengo, bueno, y tú quizás nos conocemos menos, pero la gente que me conoce aquí, verá que yo tengo un temperamento muy fuerte como jugador, bueno, y te cuento, ¿no? Pero luego tengo esa otra parte más, no sé, muy emotiva. Y me dice esto, y es verdad que todavía no soy consciente 100%. Te lo digo de No, no lo corazón, eres. porque he empezado a lo loco de... Y casi como yo tenía dos objetivos, eso es cierto, pero luego el tema de la entrevista he ido un poco, bueno, conocí a alguien, venga, este me interesa, este me da buena vibra, quiero conocer este trabajo, me encanta cómo trabaja este perfil. Oye, pues voy a escribirle, ¿no? Oye, me apetece un montón hablar con esta persona. Y a lo tonto, ya voy, digo, ostras, digo, esto va para arriba, esto va poco a Sí, poco sí. cogiendo colorcito. Y no soy consciente, Rafa. Y sobre No, no es todo, consciente. Mira, te diré un dato, no voy a decir nombres, pero has llegado a un punto en el que hay incluso gente importante de Twitter diciendo, joder, a mí no me llama Antonio. Está entrevistando a todo el mundo y yo no estoy. Esto te lo prometo, es verídico. ¿en serio? Sí. En serio te lo digo. En serio te lo digo. Bueno, yo no doy abasto, ¿eh? De hecho, tengo ya alguna acumulada porque me he pasado la mitad de agosto, segunda quincena, con un ritmo infernal. O sea, Sí, sí, sí. bueno, hubo un día que hasta hice dos, que estuve Ostras. casi 4 horas. Ostras, Antonio. Esto, la gente, bueno, ya lo cuento, si alguien llega aquí hasta el final, o sea, que hay Sí, mucho trabajo detrás, es que es normal, yo lo hago con mucho gusto sí. bueno, está siendo una experiencia increíble. Y Ujú, además, hay gente que ya me está escribiendo y aprovecho, ¿no? El otro día me ujú, escribió, creo que es Natalia, que es una uruguaya, me dejó un ujú. mensaje por Twitter que, Sí. vamos, es Qué bonito, precioso. tío. Pero yo digo, madre mía, o gente que también o amigos míos por privado, Antonio Iván, joder, tío, Ujú, enhorabuena, no veas, tío, lo trabajo con la ujú. gente que está hablando, tío, Sí. que me encanta que tengas, Ya no verás, sé, acuérdate de estas palabras que te voy a decir. Va a llegar un momento en el que haya algo, una chispa que salte, que te haga ser consciente de todo lo que estás construyendo. Y ahí es cuando te darás cuenta de lo bonito que es lo que estás haciendo. Llegará algo, ya, siempre llega. Hay algún momento en el que de repente te escribe alguien, o te llega un premio, o alguien te menciona en un sitio en el que nunca te hubieses esperado, que va a ser una chispa que, dentro de cómo seas tú emocionalmente, algo que diga, hostia, que sí. Y ahí es cuando vas a ser consciente de lo bonito que es lo que estás haciendo, ya lo verás. pues sí, ya te digo, yo ahora mismo, y aparte, también un poco por mi ritmo de vida, mi trabajo, para acá, luego no tengo hace tiempo para pararme a pensar, ¿no? Pero bueno, Ujú, lo hago con gusto. Y aparte, mm, tío, lo digo que para mí es que esto es real. Lo que mm, aprendo escuchando, de verdad. O sea, es que es mm, una barbaridad. Para mí estos son mm. aprendizajes indirectos que Sí, me van a ayudar en un futuro a desarrollar mejor mi labor, ¿no? A tanto hombre. por los conocimientos, aprendizajes, experiencias, como digo, indirectas. Y Mm, luego, pues eso, el tener esa sensibilidad y, joder, y tener la oportunidad, como digo, de escuchar a profesionales tan cracks, como por ejemplo es tu caso, y no sé, es muy bonito. Y que conoce a mucha gente, y eso ya es mm. precioso, ¿no? Abrir Sí, ese abanico de conocer a personas. Uf, es que no sé cómo explicarte. ¿Eh? Yo a veces digo, wow, 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 digo, madre mía, ¿eh? sí, Esto, digo, digo, ¿qué estás haciendo, Antonio Iván? ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿No? Digo, fue como, no sé, es como es como quien dice, venga, vamos a tirar a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Que no sí, es consciente, ¿no? En fin, que no me enrollo sí. más, Rafa, que estoy hablando Sí, mucho, ya lo verás, que ya lo verás. Ya lo verás. Lo verás, algún día lo verás, ya lo verás. pues, Rafa, de verdad que te agradezco un montón. Ya esto, me pongo hasta nervioso porque de verdad que me emociono un poco y fijaros que hasta me trabo, me cago en la leche. Venga, voy a pausarme para no Venga, trabarme y tranquilo. hablar claro y diáfano. ¿Ves? Tenías que haber cortado con la última frase, te dije, cuelga, cuelga ahí, que iba a cerrar. Estabas ahí arriba. Da igual, ya está hecho, Rafa. Ya llegado hasta aquí, pues Qué hecho guay. está. Rafa, lo he dicho, de verdad que Bueno, muchísimas Antonio, gracias. Que por nada. supuesto que seguiremos en contacto. Ya Sí. te comentaré también algunas cosillas porque sabes que mi mente es muy inquieta, también tengo otras cositas, proyectos en mente. Ujú. Y nada más, cerramos aquí, Rafa. Y bueno, qué decir al resto de personas que estáis detrás, semana tras semana, aquí aguantando la chapa, como dice Rafa. De verdad, daros también las gracias encarecidamente. Y nada más, hasta aquí la charla con mi querido Rafa. Os mando un saludo muy fuerte a todos. Como siempre digo, comentarios aquí abajo si queréis ser posible constructivo. Y si no, pues también tenéis derecho a decir lo que os dé También. la gana. Yo no soy quien para deciros lo que tenéis que escribir. Y nada más, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos
en un nuevo episodio de Charlamos sobre Educación. Chao. Muchas gracias. Chao, Rafa. Loose change for getting down.